Ya, bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro último tema que tendríamos que estar considerando, que es el tema número 5, que es cálculo mecánico de estructuras. Diferencia que se encuentra entre cálculo mecánico de estructuras y cálculo mecánico de conductores. Ha notado que uno, que es cálculo mecánico de conductores, es más esquematizado, se podría indicar, ¿no? Donde tienes que seguir una secuencia de pasos para obtener todos los cálculos o valores que tú quieres obtener. Entonces, muy aparte de eso, también tienes esta otra parte que sería cálculo mecánico de estructuras, que solamente, o más que todo, es darse cuenta dónde o cómo tienes que ir aplicando los diferentes factores para ver los diferentes tipos de esfuerzos a los que tú lo vas a ir sometiendo a tu poste. Y dependiendo del valor que vayan calculando, yo les voy a ir mostrando hasta qué valores aproximadamente son los que trabajan o las especificaciones técnicas que tengan estos tipos de poste. Un plus a esto quizás podríamos ir indicando, mencionando también la parte de hacer el cálculo mecánico de lo que sería cálculo mecánico, no es cálculo mecánico, es la parte de lo que sería el número de aisladores como primer punto, y como un segundo punto podríamos considerar la parte de lo que sería las distancias que tienen que tener entre ambos conductores. Entonces esos dos aspectos sí lo podríamos ir considerando para hacer completo el ciclo de toda la materia de lo que sería líneas de transmisión. ¿Qué desventaja quizás por la falta de tiempo no hemos podido aplicar o mencionar? Lo que un momento también se los he mencionado, que era la parte de los sistemas de potencia. Ya viendo el sistema de simulación, se puede indicar de los diferentes tipos de líneas conectada con los diferentes tipos de subestaciones, hacer un tipo de simulación y ver qué es lo que pasa en los diferentes tipos de bloque de niveles, tanto de bloque de media, baja o alto demanda, ¿no? Entonces esa parte quizás por falta de tiempo no lo podemos completar, pero hasta aquí ya hemos cumplido casi con más del 90% de lo que es el temario de lo que es línea de transmisión con lo que sería cálculo mecánico de estructuras. ¿Qué le pido al estudiante? Le pido al estudiante de que esta clase de acá que estamos en este momento, agarre un celular, agarre de su calculadora de su celular, agarre una hoja y conjuntamente conmigo se ponga a hacer más que todo lo que vamos a realizar en este punto de acá, ¿no? Entonces, todos los cálculos van a ver de dónde sale, de dónde viene, cómo tienen que calcular, qué necesitan, y sobre eso ustedes van a poder obtener el valor que ustedes van a ir utilizando. Para esto necesito yo conectarme a la parte de mi tablet. Me van a dar un momentito, por favor. Voy a compartir la parte de mi tablet para directamente de ahí dar la clase de hoy día. Voy a pausar un rato el video. Ya, una vez estado en la parte de la tablet, nos vamos a poner a abrir una parte de la hoja para poder hacer una nueva parte en la pizarra para que podamos diseñar o hacer el trabajo que Ya, vayamos haciendo. profe. ¿Perdón? Ya, continuando. Entonces, aquí vamos a considerar lo que hemos indicado que era. Aquí voy a anotar. Vamos a poner de color rojo. Vamos a hacer el cálculo mecánico de estructuras. Entonces, ustedes han ido analizando, han ido viendo cuántos tipos de estructuras son las que existen para que ustedes puedan determinar el cálculo mecánico de estructuras. Hemos indicado que había hasta un tercero o quizás hasta un cuarto, que era el último que ya de a poco se está introduciendo en el mercado boliviano, que es la parte de lo que es la fibra de vidrio reforzada, ¿no? Es que hemos indicado el poliéster. Entonces, muy aparte de eso, van a ir notando de que cómo hacemos el cálculo, qué afecta, qué componentes son lo que nosotros debemos de considerar para poder hacer todo este cálculo mecánico. Entonces, voy a dibujarme en este momento la parte de lo que es una estructura. Voy a dibujarme una estructura que sería de un poste, puede ser en baja, en media tensión o tal vez en alta tensión, dependiendo a qué tipo de figura es la que nosotros queremos asemejar. Vengo a la parte de aquí abajo y aquí lo voy a dibujar. Fíjense, aquí voy a ponerlo de color café. Aquí voy a tener mi tipo de estructura que yo voy a utilizar o voy a determinar. Muy aparte de esto, aquí voy a tener lo que sería el valor que tiene que ir enterrado. ¿Qué más voy a considerar a esto? Vamos a ver que aquí vamos a tener, dependiendo al orden o a lo que nosotros vayamos manejando, vamos a tener tres tipos de conductores. Estos están afiliados directamente con lo que son nuestros aisladores. Y conjuntamente a los aisladores se encuentra también la parte de lo que son nuestros conductores. Entonces, así viene la parte de nuestra línea y muy probablemente en la parte de acá podemos introducir lo que sería la parte de mi neutro. Entonces, yo tengo este tipo de estructura, la más básica que van a ustedes ver o analizar. Vienen estos tres tipos de estructuras, ¿qué más lo que obtengo?
puedo tener la diferenciación de líneas, que aquí puedo ponerle la fase R, no voy a borrar esto, la fase R, la fase S o la fase T, y aquí puedo considerarle la parte del neutro. También puede venir aquí dentro del tipo de estructuras donde ustedes vayan a observar o ver, puede implementarse un punto que estoy poniendo en el punto de acá. ¿Qué llegaría a ser esto? Esto para mí va a llegar a ser una bayoneta, que tiene su función específica donde o para qué le puedes dar uso. ¿Y para qué te sirve esta parte de la bayoneta? Es para un poco la parte de elevar, lo que llegaría a ser en el punto final, llegaría a estar mi otro tipo de conductor. ¿Qué conductor voy a tener ahí? Va a ser un hilo de guardia, un conductor de hilo de guardia. Entonces, todos estos puntos que estoy mencionando se está anotando como los términos de ese aspecto. Y entonces a esto tengo que ir analizando y viendo los diferentes tipos de altura que tienen a cada tipo de valor. ¿Dónde van a aplicar o dónde necesitan tener la parte de la altura? Van a necesitar más que todo para calcular sus momentos. Ahí es donde he visto yo que un poco fallan o quizás no lo consideran bien a detalle el tipo de conductor que tienen que utilizar o la altura que ustedes tienen que ir ameritando o consiguiendo sobre esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que obtengo desde este punto de acá? Un poco más logrando este punto de aquí, le vamos a poner de color, no sé, a ver, naranja. Tengo una altura que tengo que considerar, lo voy a poner de este color naranja, mi altura sobre el conductor. Después, ¿qué más es lo que tengo que considerar? Aquí va a haber una altura hecha, así que voy a anotar que es directamente la altura que tiene que tener desde el suelo hasta la parte de lo que sería mi conductor y lo que llegaría a ser mi aislador, que eso lo voy a considerar un HS de igual manera. Aquí vamos a tener una altura que va a tener la parte de mi aislador, que llega a ser un sigma que lo voy a colocar de este mismo valor. Después, ¿qué valores más son considerables? Este punto de acá. Van a notar que dependiendo de los datos que yo les vaya dando, también vas a tener este punto de acá que es tu bayoneta, que vas a tener dos valores. Una parte que es una base, que acabo de pintarlo en este momento. Esto lo voy a colocar que va a ser una base. Y voy a tener una altura. Esos valores son datos, dependiendo a dónde lo vayas a aplicar o cómo lo vayas a utilizar. Entonces, de esos dos valores, tú vas a obtener un área, tal vez para que ustedes puedan utilizar sobre la fuerza o el esfuerzo que tú le vas a someter a tu tipo de bayoneta. Después, ¿qué va a ser lo que obtengo? Aquí estoy poniendo directamente lo que llegaría a ser mi conductor de hilo de guardia, que de igual manera se considera de igual manera en la parte de abajo sobre los conductores, que tengo aquí el RST o tal vez la parte del neutro. Otro punto que también tienen que tener bien considerado, que es el punto sobre lo que hemos indicado hace un momento. ¿Cuánto es el valor que yo debo enterrar o debo hacer el empotramiento del poste dependiendo del tipo de nivel que yo vaya implementando? En este momento estamos quedando de acuerdo en esto, porque si ustedes revisan los catálogos que te da la CRE, los catálogos que te da ELFEC o tal vez los catálogos que te da, no sé, cualquier distribuidora como fuera CEPSA, cada uno tiene su valor o su fórmula para calcular el valor exacto que tienen que ir enterrado. Entonces, yo he visto por experiencia que les estoy indicando que el valor que generalmente utilizan o se va manejando, y nosotros vamos a manejar también, es sobre los 1/6 y 5/6. ¿Cuánto equivale todo esto? Yo voy a indicar que aquí, lo que estoy pintando con naranja, para mí esto va a ser 1/6 de la altura del poste que yo vaya a utilizar. Sea media tensión, tal vez sea alta tensión. Y este otro valor de acá hasta llegar o conllevar al punto de acá, que esto para mí va a ser lo que sería mi 5/6 de la parte de la altura. Entonces, todo este tipo de distancia, ustedes suman 5/6 más 1/6, directamente va a ser la altura total que va a tener tu tipo de poste. ¿Esto dónde lo van a aplicar? Más que todo, en tratar de diferenciar el esfuerzo total que vas a tener en tu poste y el esfuerzo que va a ser sometido tu poste por la inflexión que van a tener tus conductores. Entonces son dos tipos de cálculos que tienes que utilizar. Uno donde tienes que aplicar 5/6 y otro donde tienes que aplicar 1/6. Mejor indicado se lo va a ir viendo ya cuando nosotros pongamos los valores o pongamos todos estos puntos que les voy a ir mencionando y sobre lo que ustedes van a ir calculando. En este punto, primer punto de lo que son las alturas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quizás no se ha entendido algo para que vuelva a explicar. Parece que no. Entonces podemos proseguir con la parte siguiente, ya determinando o viendo dos aspectos.
¿Cómo hago para que yo pueda calcular primeramente la parte de mis esfuerzos que van a ser sometidos mis tipos de postes? Entonces, cabe aclarar primero que el tipo de estructura que tú vayas a utilizar. No solamente van a encontrar, como estoy diciendo en este punto de acá, un poste, van a encontrar también dos postes, tres postes, sobre lo que ustedes van a ir viendo, dependiendo a cuánto tipo de esfuerzo tú lo quieres someter o dónde lo quieres llevar para utilizar ese tipo de poste, ¿no? Entonces, dependiendo de eso también es lo que ustedes tienen que ir calculando. Si yo pongo en este punto de acá y vuelvo a dibujar todo lo que estaba indicando en su momento, ya vamos a ver en físico o en realidad en el dibujo gráfico que voy a hacer, cuáles son los esfuerzos que ustedes tienen que calcular. Todos estos esfuerzos ustedes lo tienen que calcular. Una vez que tú tengas tus esfuerzos, tienes que calcular sus momentos. Una vez que tengas los momentos, directamente ponernos a analizar cuáles son los momentos de cada esfuerzo que tú has ido aplicando y aplicar directamente la fórmula para obtener directamente el esfuerzo total que vas a tener de todo tu poste a lo que tú tienes que ir dimensionando. Dibujando de nuevo, vengo en el punto de acá, esto lo voy a poner como si fuera la parte de la tierra para abajo, directamente, vengo más a la parte de aquí arriba y voy a dibujar otra vez mi estructura que he dibujado hace un momento. Vengo acá, esto lo voy a cambiar de color, lo pondremos color café para diferenciar. Entonces aquí voy a tener mi poste que estoy queriendo realizar o estoy queriendo hacer, de igual manera que hemos considerado el tipo de estructura que ustedes van a ir aplicando o tal vez ustedes van a ir utilizando. Entonces, esta primera estructura que yo voy a utilizar es para un solo poste. También voy a indicarles uno que sea para dos postes, y ahí entra la ideología o la manera de que el estudiante sepa interpretar qué valor es el que yo tendría que considerar para que yo pueda realizar el mismo ejercicio, tal vez en la misma aplicación que yo quiero hacer. Entonces, yo tengo mi poste que está dibujado de este punto de acá, de aquí voy a subllevar la parte de lo que sería la parte de mis aisladores. Esto un poco más lo voy a agrandar. Aquí voy a simbolizar que esto va a ser la parte de mis aisladores, ¿no? Tengo los puntos de acá y aquí voy a tener la parte de mi conductor. Tengo una vez la parte de mis conductores, la línea de subtransmisión de 69 o tal vez de 115 kb, ya tengo más o menos la pequeña idea que les estaba mencionando. ¿Qué más aplicamos a esto? Vamos a aplicar en esa parte de aquí arriba lo que sería mi bayoneta. Eso lo vamos a colocar de otro color, color lila. Vengo al punto de acá y va a ser más o menos de este tipo de figura que lo estoy colocando. Y muy aparte de esto, ¿para qué me sirve colocar la bayoneta? Es para que venga aquí en la parte de arriba mi conductor de hilo de guardia, ¿no? Mi conductor que lo voy a utilizar para proteger a toda mi línea del tema de las descargas atmosféricas. Entonces, a esto es una estructura muy común que se utiliza no solamente en la parte de lo que es media tensión, también pueden utilizar en lo que sería la parte de subtransmisión y directamente líneas de transmisión que estamos llevando o conllevando del punto de acá. Aquí podemos ir identificando diferentes tipos de fases, como anteriormente lo hemos identificado. Aquí puedo colocar mi fase R, mi fase S, y aquí también puedo colocar mi fase T. Vengo a la parte de aquí arriba y le voy a conectar esto que es mi conductor de hilo de guardia. Tal vez aquí yo puedo colocar bytes, así de esta manera. Eso va a ser mi bayoneta. Y las distancias o valores que yo voy a implementar para que yo empiece a hacer mis cálculos despectivos. Entonces, de este tipo de estructura que acabo de dibujar en este momento, ¿cuáles son los esfuerzos más comunes que ustedes van a aplicar para que puedan calcular qué tipo de poste yo requiero o necesito o fabricarlo o directamente buscar en tablas y ver qué tipo de clase me sirve de los postes? Clase A, clase B o tal vez clase C. ¿Cuáles son los tipos de postes a los que van a ser sometidos? Primeramente aquí voy a tener esfuerzos directamente en dónde? En mi conductor. Aquí voy a considerar mi primer tipo de esfuerzo. Va a ser mi esfuerzo de mi conductor de la fase T. Entonces lo voy a colocar de esa manera. Después de eso, ¿qué tipo de esfuerzos más tengo? Voy a tener otro esfuerzo que va a ser aplicado ¿a dónde? A lo que sería mi aislador. Entonces aquí voy a colocarle mi F aislador. ¿De qué fase? De la fase T. Entonces aquí estoy considerando primeramente mi fase que va a ser la fase T. Muy consiguiente a esto que estoy haciendo, directamente aplicar las dos primeras fuerzas que van a ser la sujeción para que sea afectado la parte de mi poste, el tipo de tensión que va a tener en el tipo de poste o el tipo de esfuerzo que yo le voy a someter a mi tipo de poste. Hay un conductor, han visto, del ramo T, y de igual manera vas a tener un aislador del tramo T, de igual manera van a ser dos tipos de esfuerzo. Estos mismos se replican. ¿Dónde? Vas a replicar en la parte de aquí arriba, que sería para mí conductor. De igual manera, hay uno que se aplica acá,
que va a ser mi esfuerzo de mi conductor, de mi conductor C. De igual manera, vas a tener aquí otro tipo de esfuerzo, pero de mi aislador. ¿De qué fase sería esto? De mi fase R. Esto va a ser de mi fase R. También de igual manera, aquí voy a obtener mis diferentes tipos de esfuerzos. Aquí voy a tener otro tipo de esfuerzo. Mi esfuerzo de mi aislador, de mi fase S. O tal vez aquí tengo otro que va a ser para mí esfuerzo de mi conductor este. Entonces, todos los conductores conjuntamente con los aisladores se considera un esfuerzo. ¿Qué más yo tengo que considerar aparte de esto de los esfuerzos? Ven la parte de aquí arriba, fíjense, también estoy obteniendo la parte del esfuerzo que yo le voy a aplicar con una bayoneta. También se genera un esfuerzo en la parte de la bayoneta, entonces ahí también hay que considerar, voy a hacer el cálculo respectivo para calcular el esfuerzo de la bayoneta que va a ser implementado a mi poste, porque todo lo que estamos mencionando en este momento son esfuerzos que nosotros vamos añadiendo al poste. Entonces están viendo que puede haber que yo les dé bayoneta, como también no les dé. Entonces tienen que cuidarse un poco en la parte de las alturas para que puedan calcular su momento. Y en este otro lado, de igual manera, vas a tener lo que sería tu esfuerzo que vas a tener de tú y lo de guardia. Te voy a colocar de este valor mi F, C, G. Y con esto ya tengo el esfuerzo que va a ser aplicado por mi conductor, dependiendo de los diferentes tipos de climatologías que va a tener mi tipo de esfuerzo. Entonces, tengo todos estos valores que acabo de calcular y que acabo de poner, y sobre esto mismo tenemos que añadir un esfuerzo más que va a venir, pero eso es netamente el esfuerzo que va a ser sometido directamente en la parte del poste, por los diferentes tipos de adversidades que va a tener climatológicamente. Entonces, aquí fíjense, voy a introducir un esfuerzo más. ¿Qué tipo de esfuerzo va a ser esto? Directamente yo lo voy a colocar el esfuerzo del poste. Entonces, este tipo de valores también son considerables o son valores que yo tengo que aplicar o tengo que calcular sobre lo que vaya manejando o vaya viendo. Entonces, fíjense, nuevamente aquí lo vamos a ir repasando nuevamente. Cada tipo de complemento o accesorio que tú instales en la parte de tu poste genera un esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que calcular todos los esfuerzos que afectan al poste para que yo haga el cálculo debido y sobre eso mismo yo voy a calcular el esfuerzo total de todo el poste para determinar qué tipo de poste es el que me conviene o qué tipo de poste soy el que voy a utilizar, dependiendo qué, el tipo de estructura, porque ahorita yo estoy mencionando para una estructura. Van a notar ustedes que hay hasta para dos, hay para tres, también van a tener un trabajo práctico sobre eso. Entonces, de manera grupal, ustedes me van a desarrollar o van a indicar cómo harían el cálculo, tal vez para dos o para tres, o tal vez yo puedo hacer para dos y ustedes háganlo para uno, o tal vez háganlo para tres. El cálculo es el mismo, solamente quiero que se den cuenta qué es lo que cambia entre un poste o entre otro poste. Esa es más o menos la idea. Pero fíjense, los esfuerzos no cambian. Siempre van a seguir viendo los esfuerzos de la bayoneta, el esfuerzo de los conductores, vas a tener los esfuerzos que son de la parte del aislador, del conductor, de los diferentes tipos de fase, de la RST, y vas a tener como último un esfuerzo que le vas a inyectar a la parte del poste, que ese también es considerable y sobre eso también hay que calcular los valores respectivos. Entonces, esto nos vamos a crear otra hoja y ahora vamos a hacer el análisis de cada cálculo, cada valor que yo vaya determinando, yo vaya manejando. Entonces, aquí tengo este primer punto valor que voy a aplicar, que aquí voy a considerar dependiendo a qué tipo de esfuerzo volumétrico va a tener mi estructura. Vamos a considerarlo eso con el PB. Ese va a ser mi esfuerzo volumétrico que va a tener mi estructura. ¿A qué equivale eso? Eso directamente tiene una ecuación, un valor que ustedes tienen que utilizar. ¿Qué valor sería? Va a ser 0.0045 y aquí que van a considerar por la velocidad del viento elevado al cuadrado. ¿Esto qué unidades va a tener? Va a tener kilogramos sobre metro cuadrado. Si yo pongo desde ese aspecto, voy analizando, pero para mí, ¿qué es PV? ¿Qué es más o menos el esfuerzo volumétrico? Dependiendo a qué tipo de estructura o qué tipo de poste tú estés utilizando para manejar este tipo de valores. Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo voy a determinar qué valor es el que yo voy a implementar o qué valor es el que tengo que añadir? Esto varía en dos aspectos. Va a variar uno cuando tú tengas estructuras rectangulares y otro que tú tengas una estructura circular. Lo que más que todo se fabrica en la parte de hormigones armados. Para ambos casos es más que todo este punto que estamos mencionando. Entonces, fíjense, aquí voy a dibujar en este primer punto que estoy dibujando y lo estoy subrayando, ese tipo de
estructura que va a ser rectangular. Parece que tendría que utilizar, va a ser la misma fórmula de la parte de arriba, voy a colocarlo, va a ser igual a 0.0045 por lo que sería la velocidad al cuadrado por, ¿cuánto voy a aumentarle? Se aumenta un 1.6. Dependiendo del tipo de estructura, entonces utilizas este primero. ¿Y qué pasa si yo tengo el tipo circular o el que más es conocido por el tipo circular? ¿Cuál es la definición de esto? Vamos a dibujar primeramente el circular que estamos viendo desde ese punto, desde ese aspecto. Y conjuyentemente, ¿qué vamos a colocar? Va a ser PB igual, sería 0.0045 multiplicado por la velocidad al cuadrado por lo que sería 2.5. El tipo de unidades de estos dos se mantiene como estamos viendo en este punto de acá. No tienes que modificar ni tampoco tienes que alterar ninguno de los tipos de valores que vayamos haciendo. Entonces tienen que definir primeramente, lean los datos, porque yo en la pregunta que les voy a hacer o de forma grupal vayan a realizar su trabajo, ¿qué les voy a pedir? Directamente hagan dependiendo a qué tipo de estructura les vaya a tocar. Les puedo dar directamente de forma circular o de forma rectangular. Están viendo que en ambos cambia un factor. Y ese factor es lo que ustedes tienen que aplicar. ¿Por qué les indico esto? Porque a partir de aquí, si ustedes han calculado este valor mal, todo el ejercicio directamente se va a calcular mal. Porque sí o sí dependes de este esfuerzo volumétrico. Para todos tus cálculos que vayas a hacer acá, lo que llega a ser tus esfuerzos a tus conductores, tus esfuerzos a lo que sean tus aisladores, tu esfuerzo a tu poste, tu esfuerzo a la bayoneta, tu esfuerzo de los diferentes tipos de valores, en una gran mayoría de esfuerzos, sí o sí afecta el valor que vayas a calcular de tu esfuerzo volumétrico, dependiendo a qué tipo de estructura es el que les ha tocado. Si es de forma rectangular o si es de forma circular, les afecta y es mucho. Entonces van a ver que este valor de aquí lo van a utilizar en todos los esfuerzos que vayamos calculando o se vaya aplicando. Esto lo voy a poner más abajo. Ya, Profe, dime. profe era 2.5 o 1.5. 2.5. Y cuando es rectangular es 1.6 y cuando es circular 2.6. Eso no más aumenta. 2.5. Ya está bien, profe. Ya. Continuando. ¿O alguien más tiene alguna duda antes de proseguir? Ya. Entonces, como les comenté hace un momento, antes de que me conecte a mi tablet, ¿no? Traten de agarrar una hoja, copien lo que estamos haciendo, vamos a hacer un ejercicio más, y sobre eso es más o menos lo que es el cálculo mecánico de estructuras. Van a notar que todo sale de un lado, de todo va a salir de un valor. Entonces, fíjense que sobre eso no es como la parte de cálculo mecánico de conductores, que ahí tienes que seguir cuatro hipótesis, determinar sobre eso a qué hipótesis es donde más afecta a la parte del conductor y todo ese punto de aquí. No, no es tanto así. Acá tienes que calcular a qué tipo de esfuerzo, dependiendo a qué complemento tú le vayas colocando a tu estructura, vas a dimensionar para utilizar el tipo de poste que vayas a manejar o quizás vuelvas a hacer el diseño para que te lo hagan un poco más sofisticado. Continuando. Entonces vamos a comenzar primeramente con cuál. Vamos a comenzar desde la parte de arriba, ¿con cuál? El esfuerzo que vamos a colocar a lo que sería mi hilo de guardia, el primero de arriba. Fíjense que es el esfuerzo SG, dice, ¿no? Aquí vengo y lo anoto. A ver, acá está. Aquí voy a colocar, a ver un momentito. Acá está, FCG. ¿A qué es igual mi esfuerzo de mi conductor de hilo de guardia? Va a ser igual a mi esfuerzo volumétrico, que va a ser el PB de la parte de arriba. Por eso les indico que ese punto es un valor que tiene que ser determinante, ya que de este valor todo lo de abajo va a ser lo mismo. Sí o sí tienes que tener calculado de una manera correcta lo que es el esfuerzo volumétrico. Este esfuerzo volumétrico, ¿qué va a ser igual? Este va a ser multiplicado por el valor de la distancia, que vamos a colocarle un valor de, perdón, del diámetro. Y en otro punto valor de acá voy a colocar lo que sería mi área de mi hilo de guardia, del valor que estamos obteniendo este valor. ¿Qué tipo de unidad tiene este tipo de esfuerzo que acabamos de colocar en este momento? Todo directamente se va a resumir sobre los kilogramos fuerza. Ese es el valor o la unidad que vamos a implementar para que yo pueda utilizar los diferentes tipos de complementos. Continuando, tengo el segundo valor que va a ser mi esfuerzo a la bayoneta. Voy a colocarlo de igual manera. Mi esfuerzo que va a tener al introducir una bayoneta, ¿a qué va a ser igual? De igual manera como en la parte de arriba. Va a ser a mi esfuerzo volumétrico multiplicado por ¿qué?
directamente por 1.6, que lo estamos aplicando directamente desde este punto de valor. ¿Por qué? Directamente base por altura. ¿De dónde sacas la base? ¿De dónde sacas la altura? Estos valores son datos. Directamente, fíjense en la parte de acá, solamente está implementado o está introducido una bayoneta en la parte de arriba para hacer distancia para que yo pueda implementar mi conductor de hilo de guardia. Pero aunque ustedes vean o piensen que por lo que va a aumentar altura no va a haber un esfuerzo para que afecte a mi poste, no, existe un esfuerzo. Entonces tienen que calcular ese valor para que ustedes puedan determinar qué tipo de valores de que ustedes vayan o necesiten manejar. Después, ¿qué más tenemos? Voy a la parte de abajo, donde está mi esfuerzo de la bayoneta. Después vamos a ir calculando lo que llegaría a ser mis esfuerzos de mis conductores o también mis esfuerzos de mis aisladores. Fíjense, ahí mis esfuerzos de conductor y aislador en la fase RST. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Directamente, ¿qué haría? Todos los esfuerzos van a ser lo mismo. No afecta en nada ningún tipo de esfuerzo que yo vaya a aplicar. Entonces, directamente van a ir considerando, van a ir viendo qué es lo que va a afectar, perdón, qué es lo que va a afectar a cada tipo de estructura o a cada tipo de valor que yo vaya condicionando. A ver, en este punto de acá. Voy a subrayar y esto lo voy a colocar como en paréntesis. Aquí voy a colocar primeramente mi esfuerzo de mi aislador. Esto va a ser para los tres, pero van a notar ustedes dónde afecta o dónde va a ser el valor donde va a afectar todo lo que estamos viendo. Mi esfuerzo de mi aislador, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a mi esfuerzo volumétrico multiplicado por ¿qué? Va a ser multiplicado por mi base de mi aislador, que también es dato, multiplicado por mi altura de mi aislador, todo esto dividido entre 2. Y consiguientemente multiplicado todo por, ¿qué sería? Mi número de aisladores, porque estamos hablando de aisladores. Cabe notar de que el número de aisladores es dato también. Yo les voy a indicar qué valor o cuánto es el número de aisladores, dependiendo a qué, al nivel de tensión que tú le vayas a implementar a tu línea de transmisión. Eso también vamos a calcular en un momento más. Número de aisladores. Después, eso es para mí esfuerzo de mis aisladores. Aquí yo les puedo preguntar, a ver, les consultaré, quizás saben o quizás no saben, o se dan cuenta o tal vez no se dan cuenta. Fíjense, tengo aquí tres tipos de fase. Voy a volver acá. Tengo mi fase R, mi fase S, mi fase T. ¿No? Tengo los tres tipos de fases que voy a implementar. Mi consulta va a lo siguiente. ¿Cuál es el valor que va a ser afectado o no va a haber ningún valor que va a ser afectado para la parte de esta fórmula que estoy aplicando? ¿Va a ser el mismo esfuerzo para los tres o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Jóvenes, ¿qué dicen? ¿Ese esfuerzo del aislador afecta o va a ser lo mismo para los tres? ¿Cómo lo ven? Va, profe, ¿Perdón? va a afectar, profe, según la altura. Ya, está bien. Por la respuesta del compañero que ha ido indicando. En ese aspecto, ha habido la confusión también del anterior semestre y un poco ha sido variado lo que les estaría mencionando o tal vez estaríamos indicando. Cabe aclarar que todos los esfuerzos que ustedes vayan a calcular siempre van a ser lo mismo en esfuerzos. Fíjense, aquí tengo mi esfuerzo de aislador, ¿a qué sería igual? A mi esfuerzo volumétrico por mi base del aislador, por la altura del aislador sobre 2. Cuando yo menciono o yo veo qué es esa base por la altura sobre 2, si ustedes buscan esa fórmula, ¿qué es igual a esa fórmula? Es más o menos de un triángulo. Se asemeja más o menos a el área que va a tener un triángulo área. Entonces estoy calculando mi esfuerzo por el área, la longitud o por la distancia. De todo estamos calculando de esa manera. Entonces fíjense que aquí no existe la confusión que cuando yo coloque lo que yo calcule altura del aislador, solamente voy a calcular qué altura, la altura de mi aislador. ¿Cuánto me mide mi aislador? Eso me está preguntando. Y no así las distancias que tiene que tener, fíjense en este punto de acá, porque fíjense de aquí a aquí, aquí tiene una distancia, aquí viene otra distancia que tiene más arriba, como se está diferenciando, y en este otro lado va a tener otra distancia. Son tres distancias muy distintas. ¿Dónde va a aplicarse o dónde no va a haber esta confusión? Ustedes van a utilizar esta distancia, ¿dónde? En lo que son cálculos de momentos. Eso es lo que quería llegar o quería explicarles justamente, que no confundan esos dos valores. Y este valor que te dice que es
La altura del aislador solamente es la altura del aislador, que es como si yo tuviera, yo tendría un aislador y le mido. Le voy a medir su base, le voy a medir su altura del aislador y eso voy a considerar para mí esfuerzo de mi aislador. Eso es lo que me está indicando y sobre eso vamos a ir calculando. Entonces, fíjense, no varía. ¿Cuándo va a variar esto? Varía cuando yo les cambie o también yo les diga que los aisladores me van a cambiar. ¿Qué pasa si para la fase RS va a ser un aislador y para la fase T puede ser otro aislador? Entonces, tanto la base por la altura va a ser cambiado. ¿Qué otro factor puede ser para que me afecte este esfuerzo de aislador? Tal vez yo les puedo dar dos diferentes tipos de aisladores. El tipo polímero o tal vez les puedo dar directamente el que es tipo cristal o el tipo vidrio. Entonces, el valor o la distancia que van a ir obteniendo son muy distintas. Entonces, quizás ustedes todavía no tienen mucha experiencia en esa parte, pero cuando ustedes viajan y departamentalmente, digamos, a otro departamento y demás, hay lugares o hay puntos donde en una línea de transmisión existe un mezclado. Existe la parte de lo que son de vidrio, como también lo que son los polímeros. Entonces, sus razones tendrán, pero justamente dependiendo de lo que tú vayas a aplicar o ver, son diferentes tipos de aisladores que se pueden utilizar. Ahí sí puede cambiar este valor, pero no así como hemos mencionado hace un momento de las alturas. ¿Dónde afectan las alturas? Directamente en los momentos. Eso quizás pueden anotarse para no confundirse. De igual manera, aquí vamos a considerar lo que son mi esfuerzo de mi conductor. Voy a colocar aquí directamente de mi conductor. Aquí va a ser igual. Es lo mismo en la parte de arriba. Aquí es igual a mi esfuerzo volumétrico multiplicado por mi diámetro de mi conductor y todo esto multiplicado por el área de mi conductor. Todos estos valores de dónde obtienen. En la parte de arriba tienes tu esfuerzo volumétrico, lo que es mi distancia de conductor, ¿de dónde obtienen? Tablas. Directamente a los conductores yo les voy a dar un nombre. Les puedo dar Tulip, les puedo dar Aster, les puedo dar el valor que hemos ido trabajando desde el anterior parcial, ¿no? Que era la parte de Cosmos, Tulip, cualquier tipo de estructura que yo les vaya dando, ustedes tienen que sacar de tablas y también tienen que traer sus tablas para el examen. Aunque ya indiqué que el examen directamente es de forma virtual, pero siempre manejan la parte de sus tablas, porque de ahí sacan todos estos valores, ¿ya? Entonces, también desde este punto de acá, ya obtenemos la parte de mi esfuerzo de mi conductor, que están viendo que es todos estos valores. ¿Cuándo cambia esto? Cuando tal vez yo puedo cambiar el tipo de fase dependiendo a qué tipo de carga es al que yo le estoy haciendo trabajar a mis conductores. Puede ser que dos o tres puedan ir cambiando, pero solamente ahí va a cambiar. Y no así en la altura que hemos mencionado hace un momento. Después, ¿qué esfuerzos más hemos indicado que teníamos directamente? Hemos dicho que teníamos ¿cuál? Tenemos los esfuerzos de los aisladores, tenemos los esfuerzos de los conductores, esfuerzos de la bayoneta, del conductor de hilo de guardia. ¿Me falta algún esfuerzo o ahí termina todo? Falta el del poste, profe. Está bien. Gracias al compañero Gutiérrez, está bien lo que la participación que está dando en la clase de acá. Me está faltando un último esfuerzo que sería mi esfuerzo del poste, que ese también hay que considerarlo, ya que entra dentro de la inercia al momento de que tú, tu tipo de poste que tú tengas, asemeja para que haya un esfuerzo también en la parte de lo que el poste se está haciendo su gestión y todo el libado de tensiones que va a tener dependiendo de los conductores y los de guardias, aisladores, también se genera un esfuerzo. Entonces ese punto también hay que considerarlo. Vengo a la parte de aquí abajo, voy a considerar mi esfuerzo del poste. Aquí es igual mi esfuerzo del poste. De igual manera tengo dependiendo de mi esfuerzo volumétrico, multiplicado por qué. Voy a tener aquí distancia. Pero si ustedes se ponen a analizar o ver, fíjense en mi distancia de acá. En la parte de abajo voy a tener una distancia, como están viendo en el punto de acá, un diámetro le pondremos. Pero en la parte de arriba, nuestro diámetro es más pequeño comparado con la parte de abajo. Son dos distancias muy distintas. Es una distancia de punta y otra distancia de base. Entonces, esos valores también hay que considerarlos en la parte de acá. ¿Cómo consideramos? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a mi distancia de base más lo que sería mi distancia de, esto lo voy a borrar, mi distancia de punta, todo esto lo voy a dividir entre 2. Una vez que ya lo tenga multiplicado entre 2, esto tengo que multiplicarlo por ¿cuál? Voy a calcularlo por mi altura de poste. Y con eso se conyuga o con eso se hace todo el valor que estamos considerando o se está manejando.
Entonces, en este punto de acá, hasta ahí más o menos tienes todo el cálculo, todo el valor que tú vayas a considerar. Aquí también entra la cuestionante. ¿Qué altura de poste voy a considerar? Fíjense en el punto de acá. Aquí hemos hablado de alturas. Hace un momento hemos hablado en cálculo mecánico de estructuras y he indicado qué tipo de altura tendría que considerar o tendría que poner para mi cálculo de esfuerzo. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Cuál debería de considerar o cuál sería el valor correcto que debería de considerar? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuál tendría que considerar o cuál no tendría que considerar o cuál sería? En este aspecto, fíjense, acá no tengo que considerar ni 5/6 ni 1/6. ¿Por qué? Porque directamente me está preguntando cuánto es la altura de mi poste. No me está preguntando qué altura está visto, qué altura está enterrada, no me está preguntando esos valores. Entonces, fíjense qué altura va a ser. Es como la parte que hemos indicado que era de mi aislador. Solamente tengo que determinar la altura de mi aislador y no así la altura de donde se encuentra desde el piso hasta el aislador. No me está preguntando eso, solamente me está preguntando cuánto mide mi aislador. Ahora aquí me está preguntando cuánto mide mi poste, altura de poste. Aquí puede ser cuánto. Puede ser 12 metros, 13 metros, 15 metros, 16 metros, dependiendo a qué tipo de sujeción o a qué tipo de valor tú le vayas a implementar a tu poste en baja, perdón, en media tensión o tal vez en alta tensión. Hasta acá no sé si alguien tiene alguna duda o consulta, porque todos estos ya tenemos los cálculos de mis esfuerzos, de mis postes. Algo que quizás hayan perdido, quizás no hayan notado. Inge, yo tengo una pregunta. Dime. En todos los datos que estás dando, o en las fórmulas diría, el esfuerzo volumétrico se estaría manteniendo en toditas. Ya. Esa es tu Eso es lo que pregunta. estaba preguntando, porque si Ah, todito se está manteniendo. claro, exacto. En realidad, fíjense, cuál sería la fórmula del esfuerzo de cada tipo de accesorio que tú vayas colocando? Va a ser igual a un esfuerzo volumétrico multiplicado por una distancia, multiplicado por un área. Fíjense, todo lo que acabamos de hacer en este momento es para cada uno. Solamente va cambiando dependiendo a qué tipo de componente es. Si es hilo de guardia, si es bayoneta, si es aislador, si es conductor o si tal vez es poste. En toditos entra directamente el cálculo de distancia o diámetro, entra la parte de su área y su esfuerzo volumétrico. El esfuerzo volumétrico hemos indicado en la parte de aquí arriba, que es, dependiendo del tipo de estructura que tú tengas, sea rectangular o sea circular, tienes que calcular de esto. Si esto lo has calculado mal, estás viendo que todos tus esfuerzos no te van a salir o son otro valor que no te van a dar. Entonces tienes que determinar primeramente o preguntar qué tipo de estructura te ha tocado. ¿Te ha tocado estructura circular, estructura rectangular? Fíjate cómo varía entre 1.6 a 2.5. Todo el valor te va a cambiar. Si lo has definido de manera correcta o no, todo el cálculo que has determinado dependiendo de tu esfuerzo volumétrico, de qué tipo de poste estamos viendo o estamos hablando. Entonces, si eso has calculado mal, fíjate, todo tu esfuerzo entra en cada esfuerzo que estamos viendo. Y todos los cálculos te van a salir mal porque las calculas mal desde un inicio. Entonces, desde ahí parte y de ahí vas haciendo parte por parte, como hemos ido indicando hace un momento. No sé si respondí su pregunta. Sí, profe, le he Ya. entendido bien. ¿Alguien más? Ya, continuamos. Ahora, una vez que yo tenga mis esfuerzos de todo lo que vaya a poner o a utilizar a mi estructura, ¿cuál es el segundo punto que tengo que calcular? Voy a calcular sobre lo que sería la parte de un momento. Aquí nos vamos a anotar. Vamos a cambiar de color. Voy a poner naranja. Vamos a calcular todos nuestros momentos. ¿A qué se define o qué es para nosotros la parte de momentos? Según la fórmula que te dice, momento va a ser igual a qué? Al esfuerzo que tú has calculado multiplicado por el brazo a lo que tú le estás queriendo aplicar o lo que va a oscilar la parte de tu
momento. Eso es lo que te está queriendo decir. Ahí justamente es donde ingresa o es donde nosotros tenemos que calcular. Tú estás haciendo un esfuerzo, estás viendo como en la parte de lo que era electroneumática, los que se encontraban en la materia o quizás no estaban en la materia, el esfuerzo que tú le estás dando como una presión, ¿no ves? El esfuerzo que tú le estás dando en un área, más o menos, es el tipo de esfuerzo que estás calculando. A eso te está pidiendo que tú calcules el momento. Es como si tú calcularas del esfuerzo su brazo. ¿Cuánto es lo que va a oscilar o cuánto es el valor que va a ser asemejible dependiendo a lo que tú vayas a utilizar? A eso más o menos será una pequeña idea de qué es un momento. Entonces, ¿esto qué sería? Sería igual al esfuerzo que tú estés calculando. ¿Por qué? Directamente por su altura. A la altura que se logre ver o de la altura que tú estés implementando para la parte de arriba, porque dependiendo de ese brazo que tú tengas, dependiendo del esfuerzo que tú vayas a implementar, ese es el esfuerzo que tú estés implementando. Ese brazo quizás no me están entendiendo qué es. En el punto de acá voy a agregar, fíjense, aquí digamos, si yo quiero calcular mi momento de mi conductor S, lo que estoy encerrando con un círculo en este momento, quiero calcular eso. ¿Cómo calculo? Hemos indicado que es al esfuerzo que, fíjense, a este lado va a ser latente. Puede venir, dependiendo de mi factor climático, viento, frío y demás, puede venir a este lado a hacer esfuerzo, como también puede venir a este otro lado a hacer esfuerzo. Eso es lo que estamos calculando en este momento. Puede ser oscilante a ambos lados, pero siempre va a haber la parte de un brazo, que estamos viendo en el punto de acá, que ese no va a ser cambiante, siempre va a ser un valor constante, y sobre eso va a ser la parte de la oscilación. Va a venir a un lado, va a venir a este otro lado, entonces fíjense lo que va a oscilar este tipo de conductor. Entonces eso más o menos ese esfuerzo, ese momento que se está tratando de determinar sobre un brazo que va a ser aplicable o va a ser utilizable, ¿no? Entonces ese es el valor que estamos calculando para determinar el tipo de momentos que vamos a ir interpretando. De todo lo que hemos calculado en la parte de arriba, solamente tendríamos que considerar las alturas que tendrían que estar bien. Ahora fíjense, voy a ir anotando acá. Primeramente, ¿qué hemos hecho? El esfuerzo de mi hilo de guardia. Igual manera vamos a colocar. ¿A qué sería igual esto? Va a ser igual a mi esfuerzo del hilo de guardia. Y a esto yo lo voy a multiplicar por mi altura de hilo de guardia. Ahora aquí viene la incógnita. ¿Qué altura yo voy a considerar para mi hilo de guardia? El esfuerzo ya lo tengo. ¿Dónde lo tengo mi esfuerzo? En la parte de arriba. Ya lo he calculado acá. A ver, fíjense. Aquí tengo la fórmula. Calculo esto y directamente ya tengo el valor. Ya tengo esfuerzo. ¿Qué me está faltando? Me está faltando altura. ¿Qué altura voy a considerar para hacer mi cálculo de momentos? Vengo a la parte de acá. ¿Y qué altura vamos a considerar? Directamente altura vista. No vamos a considerar altura enterrada o altura, otro tipo de altura que no sea correspondido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Agarrar desde este punto de aquí hasta arriba, hasta el último valor que me vaya a calcular o yo vaya a obtener el tipo de conductores. Entonces, fíjense, esa va a ser mi altura que yo voy a utilizar, o es la altura que yo voy a ver. Es la altura como si ustedes lo vieran el poste, y fíjense que va a tener una altura desde el suelo hasta la parte de arriba. Esa es la altura que nosotros vamos a utilizar para mi momento en mi conductor. Eso es lo que te está indicando sobre ese valor, es lo que ustedes van a ir calculando. Esa altura vista. De todos los momentos que tú vayas a aplicar, todo es de valor visto. Vengo al siguiente. ¿Cuál sería? Va a ser mi momento de mi bayoneta. De igual manera, vamos a considerar igual, esto vamos a colocarle de la bayoneta, va a ser igual. Va a ser igual a mi esfuerzo de la bayoneta multiplicado por mi altura que va a estar en la parte de la bayoneta. Ese tipo de altura también es un valor considerable y yo creo que con el ejercicio se va a entender mucho mejor de dónde obtengo los diferentes tipos de alturas. Después, ¿qué otra altura vamos a considerar? De los conductores y también de los aisladores. Ahí también cambia. Ahí es donde ya un poco empieza a cambiar la cosa. Si yo pongo aquí mi esfuerzo de mi aislador, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi esfuerzo que ya he calculado arriba de mi aislador, multiplicado por mi altura de mi aislador. Ahora, de igual manera aquí vamos a colocar otro. Mi esfuerzo de mi conductor. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi esfuerzo de mi... Perdón. Esta parte no son esfuerzos, son momentos. Esta parte lo vamos a borrar y directamente lo vamos a cambiar. Va a ser mi momento de mi aislador, mi momento de mi conductor. Mi momento de mi aislador es igual a mi esfuerzo de mi aislador por mi altura de mi aislador. Mi esfuerzo de mi conductor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi esfuerzo de mi conductor multiplicado por mi altura de mi
conductor. Ahora aquí viene la cuestionante o aquí viene la duda. ¿Qué valor es el que yo voy a considerar o qué valor es el que yo voy a decir que va a ser mi altura? También fíjense en este punto de acá, dependiendo al tipo de estructura que yo les vaya a dar, ustedes tienen que determinar a qué altura se encuentra tu aislador R, a qué altura se considera tu aislador T, a qué altura te considera tu aislador S. Son tres tipos de alturas, una distinta a otra. La altura de mi fase R es una distancia, fíjense, es la más alta. Mi fase S es la más alta. Entonces, la altura de mi aislador es más alto. La otra altura, también de igual manera, es la más alta. Y esta otra altura que hemos indicado que también de mi fase T va a ser la más baja. Entonces, fíjense, de esos tres valores, las alturas son distintas. Entonces, aquí así me afecta para calcular mi momento, a qué altura se encuentra cada tipo de estructura. Muy coincidente esto, para conductores es lo mismo. Fíjense en el punto de acá, para el conductor de mi fase R, tiene la altura más alta. La altura del medio, que va a ser mi conductor de la fase S, y mi altura, que es la más pequeña, que es la T, fíjense que es la más pequeña. Entonces, las alturas también aquí afectan ya para hacer tu cálculo de tu momento. Entonces, aquí va a depender de qué, de la altura que tú vayas a poner de tus aisladores, y también va a afectar lo que sería la altura de los conductores. Esos dos valores son los que afectan para que tú puedas hacer tu cálculo mecánico de conductores. Y para concluir, en el punto de mi esfuerzo, ¿cuál sería mi último cálculo de mi esfuerzo de mi poste? Mi momento de mi poste, ¿a qué es igual? Directamente va a ser igual a mi esfuerzo de mi poste, que ya tengo calculado en la parte de arriba, multiplicado por la altura de mi poste. Directamente está la fórmula que te indica que esto es el tercio. Es un tercio del poste visto donde va a haber la inflexión del momento dentro de toda la estructura que yo estoy determinando. Entonces, fíjense, directamente es calcular qué tipo de altura vamos a calcular aquí. El que te dice H poste va a ser el valor visto. ¿Cuál es el valor visto de esta estructura que tengo en acá? Va a ser 5/6 de la altura. Fíjense que el valor de acá, que estoy enseñando con un círculo, ese 5/6 de la altura va a ser el valor que yo le voy a implementar para calcular ese momento sin tomar en cuenta que el 1/6. Pero ese valor de 5/6 de mi altura tengo que agarrar y tengo que dividirlo entre 3, como están viendo en el punto de acá, y he calculado todos los momentos que yo tengo que considerar para mi estructura o el tipo de valor que estamos queriendo determinar o estamos queriendo ver. ¿Ya? Entonces hasta acá ya tengo todos los cálculos de mis valores que estaba considerando, y sobre esto no me falta calcular, antes de introducir a la fórmula, mis cálculos de momentos, mi cálculo de mi factor de seguridad y la altura que debo de considerar. Entonces, ¿qué tengo que calcular primero? Mi esfuerzo de momentos. ¿De dónde saco mi esfuerzo de momentos? Es decir, al decir sumatoria o sumatoria de momentos, ¿qué te quiere decir? Son todos los esfuerzos que tiene tu poste. Fíjense cuántos esfuerzos tengo aquí. Tengo uno arriba. Fíjense que es conductor de hidro de guardia, 1. Mi bayoneta, 2. Mi aislador R, de la fase R, 3. Mi esfuerzo de mi conductor R, 4. Mi esfuerzo de lo que sería mi aislador de mi fase S, 5. Mi esfuerzo de mi conductor S, 6. Mi esfuerzo de mi aislador en la fase T, 7. Mi esfuerzo de mi conductor de mi fase T, 8. Y mi último esfuerzo, que sería mi esfuerzo de mi poste, 9. Todo lo que acabo de mencionar, o lo que está con rojito ahorita que les estoy mostrando en la gráfica, agarran y lo suman todos los valores que acabamos de hacer en este momento. Vas a obtener un valor de una sumatoria de momentos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos obteniendo una sumatoria de todos estos momentos que tú has calculado, y lo tienes aquí. Has calculado uno por uno, como está en la parte de aquí arriba. Uno por uno has ido calculando. Cada momento, fíjense, han ido calculando. Momento de hilo de guardia, de bayoneta, de aislador, de conductor, para cada tipo de conductor, para cada tipo de aislador. Vienes más abajo, tu cálculo de tu momento de poste, vas a sumar 9 momentos. Entonces tú agarras y sumas tus 9 momentos. Tienes tus 9 momentos, ¿qué después vamos a hacer? Directamente vamos a implementar lo que es la fórmula, que sería mi esfuerzo. Vamos a colocar mi esfuerzo total de estructura. Primeramente vamos a colocar estructura.
¿Qué es este esfuerzo total de estructura? Cabe aclarar que para cada tipo de línea de transmisión, el esfuerzo de la estructura cambia. Fíjense desde el punto de acá. Esta estructura que se los acabo de dibujar en este momento tiene un nombre. Es un esfuerzo de una estructura en alta tensión que tiene un nombre. Puede haber otro tipo de estructura que puede utilizar hasta 2 postes. Entonces, eso es otra estructura. O también una que utilice 3 postes. Entonces, esa es otra estructura. Entonces, estoy calculando en este momento que el valor de mi estructura y no así mi valor total de mi poste. Estoy calculando el esfuerzo que yo voy a meterle a lo que sería mi estructura. Entonces, en este caso, como ejemplo, estamos haciendo es para un poste. Entonces, aquí fíjense, el esfuerzo total de estructura, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a mi sumatoria de momentos, pues es fundamental que calculen en la parte de arriba su sumatoria de momentos. Eso hay que multiplicarlo, ¿por qué? Por mi factor de seguridad. Ese factor de seguridad te lo da el fabricante, porque ellos son los que calculan o ven a qué factor de seguridad ha dimensionado sus diferentes tipos de postes. Ese valor es dato. Si yo les doy en el examen, directamente ese valor es dato. ¿Dividido entre qué? Aquí lo voy a dividir. Voy a dividirlo por mi altura de poste visto. Si yo pongo de esta manera altura de poste visto, ¿a qué estoy queriendo decir? Busco nuevamente la parte de acá. Hemos dicho que solamente el valor que se logre ver. ¿Cuál es el valor que se logra ver de los postes? 5/6 por la altura. Entonces, ese valor es el que hay que considerar y ese es el valor que voy a poner en el punto de acá, el valor ya calculado o el valor más implementado. Con esto, ¿qué he hecho? He calculado lo que llegaría a ser mi esfuerzo total de mi estructura. Pero si yo quiero calcular mi esfuerzo total de mi poste, que lo voy a poner abajo, mi esfuerzo total de mi poste, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi esfuerzo total que tengo en mi estructura dividido por el número de postes. Y con esto ya determinas el valor que vas a tener de tu esfuerzo total de tu poste y con eso tú ya vas donde las personas que fabrican postes, sea de madera, sea de concreto, sea de metálico, directamente van y le dicen, yo necesito, como ejemplo, yo necesito que un poste que me aguante ¿cuánto? 1300 kilogramos fuerzas. Entonces él te va a decir, te va a mostrar su catálogo y te va a decir, ¿sabe qué? Yo tengo este poste de hormigón armado, centrifugado, no sé, como ejemplo, que te puede soportar este valor. Yo digo, perfecto, ¿no? Entonces, hagamos las pruebas respectivas. Necesito 10 postes. Entonces, ahí nos ponemos a ponerlo en prueba, que estos valores que estoy indicando me soporte. Si me soporta, entonces hemos hecho la prueba de fábrica y adquirimos los 10 postes. Eso es lo que se realiza en realidad en los diferentes tipos de distribuidores. El ejemplo que les doy de 10 postes es poco, porque en realidad las distribuidoras son más o menos unos 50, 100, 150 postes, compran valores grandes, valores de adquisición se podría indicar, ¿no? Entonces, en este aspecto, desde ese punto, ese es el valor que tú vas a calcular y vas a ir a tablas o vas a ir donde el fabricante y tú le dices, necesito este valor para este tipo de esfuerzo. No te va a preguntar qué esfuerzo tú le vas a implementar. Puedes implementar bayonetas, conductores, una cruceta, no sé, qué valores tú le vas a implementar a tu tipo de estructura para que te vaya a desarrollar este tipo de ejercicio. Entonces, como ejemplo, has visto, yo he puesto este valor. Les puedo dar un valor menor, un valor mayor. Ustedes van al catálogo, yo les voy a poner en el examen en el catálogo, otra vez en la práctica les pongo el catálogo. Entonces, ustedes me dicen qué clase es la que ustedes el que recomiendan para que compremos. Esa es la idea, que ustedes se den cuenta en catálogos cómo funciona esto, para que puedan hacer el cálculo respectivo. Y con esto tú ya tienes tu cálculo de esfuerzos tanto de la parte de postes y los diferentes tipos de puntos a ser considerados otra vez a ser puestos. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta el punto de acá? Antes de hacer el ejemplo. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Tal vez. Inge, ¿será que puedes repetir las fuerzas de las estructuras y la fuerza total más?
en donde dice, en donde la sumatoria. De esto para abajo, de la sumatoria para abajo, Sí, sí, profe, por favor. ya, está bien. Entonces, fíjense en este punto de acá, son dos tipos de esfuerzos totales. Un esfuerzo total, que es de la estructura, que eso es un esfuerzo. Y otro esfuerzo que es el esfuerzo total de cada poste que tú vayas a utilizar. Cabe recordar que ahorita solamente hemos hecho para un poste. Si hacemos para dos o hacemos para tres, directamente te va a ir cambiando dependiendo a qué estructura o a qué tipo de normativo estés utilizando para tus diferentes tipos de poste. Pues aquí fíjense, solamente tienes una estructura, un esfuerzo total de tu estructura, donde tienes la sumatoria de momentos que arriba ya has calculado. Esta sumatoria de momentos aquí es igual a todos los esfuerzos que tienes aquí. Yo tengo 9, entonces vas a sumar los 9 momentos que has calculado y una vez que lo has sumado los 9 momentos, vas a multiplicarlo por su factor de seguridad, que ese valor es dato, y te da el fabricante tal vez, o un valor intermedio, que está entre los 2.5 hasta los 3, es el valor que se utiliza o se maneja. Hay otros que te utilizan menos, pero también no te aguanta mucho la parte de lo que son estos tipos de esfuerzos. Y esto hay que dividirlo entre la altura del poste visto, que solamente es, venimos al punto de acá, solamente el tipo de poste que tú logras ver. Entonces, si yo tengo un poste que estás poniéndole H, 5 sextos es lo que se ve, y un sexto es lo que tú tienes que enterrar. Entonces ese valor ya estamos quedando desde este momento. Según ustedes me preguntan, me dice, pero en la CRE no utilizan esto, utilizan una fórmula que es muy distinta a esta. Va a variar con decimales, pero para no confundirnos y para que todos hagan el mismo ejercicio, lo implementan de esta manera, para que puedan calcular su tipo de esfuerzo. Ya cuando trabajen en la CRE o vayan a trabajar a otro lado, directamente ya implementan o manejan lo que en cada distribuidora rige o tiene su normativa. Solamente reemplazan el un sexto y lo colocan por la ecuación o el cálculo que ustedes tienen que realizar. Entonces vengo al punto de acá, donde está. Aquí calculo mi estructura. Esta mi estructura de aquí es para un poste. Para este calculado, fíjense la imagen. Yo he calculado para un poste, ahí tengo 9 tipos de esfuerzos. Vengo al punto de acá, una vez que tengo mi esfuerzo total de la estructura, ¿qué hago? Agarro mi valor de mi esfuerzo total de mi estructura y tengo que dividirle ¿por qué? Por el número de postes que yo voy a utilizar dentro de una estructura. Eso es lo que te está indicando para que tú tengas el esfuerzo total que va a ser sometido tu poste. Eso es lo que te está tratando de indicar, ¿no? Ahora pondremos como ejemplo, quizás, para que se logre entender un poco mejor, aquí voy a dibujar para mí cálculo mecánico para dos tipos de postes en una estructura. Eso es lo que les estoy mencionando en este momento. ¿A qué equivale o qué valor llegaría a ser lo que estoy mencionando en este momento? Entonces, fíjense, aquí voy a dibujar mi estructura que están viendo en el punto de acá. Aquí puedo tener un poste, aquí puedo tener otro poste. También lo que en una estructura que estoy dibujando en este momento, ya tengo dos postes. Entonces ya tengo dos postes. Acá, ¿qué voy a introducir? Lo voy a cambiar de color a café. Aquí voy a introducir lo que llegaría a ser mi cruceta, que va a ser la unión para que pueda utilizar estos dos postes. Después, ¿qué más puedo utilizar? Vengo acá, voy a utilizar como si estuviera manejando aisladores. Uno acá, uno voy a ponerlo acá y otro lo voy a poner tal vez acá. Fíjense que tengo tres tipos de líneas. Aquí voy a tener mi L, aquí voy a tener mi S, aquí voy a tener mi T. Tal vez puedo colocar aquí, como hemos mencionado hace un momento, una bayoneta con mi hilo de guardia. Tal vez puedo colocarlo desde ese aspecto. Pero fíjense, esa es mi idea de mí. Cambia la estructura. Ya no es como hace un momento. ¿Qué ha cambiado? Aquí es un poste. En este otro lado es dos postes. Es una estructura muy distinta y cuando son más postes, ¿a qué estás haciendo? Estás aumentando su esfuerzo de qué? De la estructura. Entonces yo lo pongo como ejemplo. Hasta aquí he calculado. Mi esfuerzo total de mi estructura, que es igual, va a ser a mi sumatoria de momentos por mi factor de seguridad, dividido por mi altura de mi poste. Ya hasta ahí tengo calculado todo lo que estoy queriendo hacer. ¿Dónde es el detalle? Acá, cuando yo quiero calcular mi esfuerzo total del poste, solamente del poste, aquí es igual. Lo que has calculado arriba, que es tu estructura. En mi ejemplo de aquí, ¿cuántas estructuras tengo? Tengo dos. Entonces aquí me dice que el esfuerzo que yo he hecho es para dos postes o para dos estructuras que están viendo en la parte de acá. Para esto he hecho mi cálculo. Pero yo solamente necesito calcular para mi poste. ¿Por qué?
Porque cuando yo voy a la tienda, o cuando yo voy a la ferretería, o cuando voy yo al lugar donde te venden los postes, no me venden el poste armado, o esa estructura armada. Solamente me venden postes, tengo que ir a otro lado a comprar los aisladores, tengo que ir a otro lado a comprar los conductores, tengo que ir a otro lado a comprar las bayonetas, ¿no? Entonces, son valores distintos a lo que estamos queriendo llegar o sobre lo que se está queriendo hacer. Entonces, fíjense que acá te está cambiando porque ya tiene dos estructuras y está cambiando conyugentemente a eso el tipo de valores que tú vas a calcular. Entonces, aquí ya tienes tu esfuerzo total de toda la estructura que acabo de mostrar, que son con dos postes. Esto tienes que dividirlo por el número de postes. ¿Cuántos postes cuentas acá? Vas a contar dos. Entonces, solamente agarras, lo divides entre dos y vas a obtener tu esfuerzo total de tu poste. Y con ese valor, como les he comentado hace un momento, van a donde fabrican postes, a la ferretería, y le dices, necesito un esfuerzo de un poste que me aguante, no sé, 1000 kilogramos fuerza. Él te va a mostrar en catálogo, te va a decir, tengo de madera, tengo de hormigón armado, tengo metálico, y vos ves cuál te convence, cuál es el que piensas invertir más. Cabe recordar que hemos hablado también en la anterior clase virtual que hemos tenido, y está grabado también, hemos indicado, ¿no? La diferencia que entre hay un poste de madera, uno de hormigón armado, o tal vez uno de metálico. Entonces ustedes tienen que determinar cuál utilizar, dependiendo si tienen plata o no tienen plata para poder hacer la inversión. Se puede indicar para hacer tu trazado de línea que quieres hacer. Entonces varía mucho dependiendo qué es lo que quieres utilizar, qué es lo que has calculado y sobre eso determinar todos los valores que estamos calculando en estos momentos, ¿no? Esa es más o menos la idea que estaba indicando hasta este momento. Y ahora aquí yo quiero la participación de los estudiantes. ¿Qué pasa si yo les doy esta parte de acá, esta estructura que están viendo en este momento? No es de asustarse, es lo mismo del anterior. ¿Cuántos tipos de esfuerzo voy a tener acá? ¿Alguien me indica? O podemos ir dibujando. ¿Cuál identifican primero? El de la bayoneta. Ya, eso es uno. Aquí voy a poner mi esfuerzo de la bayoneta. Otro. ¿Qué dicen, jóvenes? Las líneas ¿Dónde? R, S y T, ¿De cuál? de las líneas de los conductores de la R, de la S y la T. Ya está bien. Aquí voy a tener las líneas. Fíjense que es lo mismo. Si has entendido para uno, lo mismo es para dos. Pero van a ver cuál es la diferencia. Este es el uno, este es el dos, este es el tres. Mis tres esfuerzos de mis conductores. También voy a conseguir que mi esfuerzo de mi aislador. Para mis tres aisladores, estoy considerando los esfuerzos que estoy manejando. ¿Qué más tendría que considerar cuando yo manejo una estructura de dos postes? ¿Qué más tendría que considerar? De la cruceta, Inge. Ya, en este caso, o desde ese aspecto, podemos utilizar, porque fíjense, la cruceta también juega un punto dentro de lo que es mi estructura que yo quiero armar. Puedo implementarlo o puedo ponerlo, como también no lo puedo poner. Entonces, para no complicarnos o tal vez para no hacerlo más grande el cálculo, no lo vamos a poner. Imaginemos que no afecta la parte de la cruceta, pero en la realidad sí afecta, porque tú estás implementando el peso de la cruceta al ponerlo en la parte de tu poste. Pero sí, en este caso, para su examen o para su trabajo práctico, no voy a considerar la parte de lo que es el valor de la cruceta, pero es una buena alternativa que indica el compañero que también afecta dentro de tu estructura. Voy a indicar directamente que la parte de lo que tengo de mi cruceta no afecta. Eso vamos a considerar. ¿Qué más tendría que considerar para culminar mis cálculos de esfuerzos? Del poste, profe. Exacto, eso nunca se olviden, porque si se olvidan eso, les va a salir cualquier valor. Mi esfuerzo de mi poste uno, mi esfuerzo de mi poste 2. Entonces, ahí tenemos los esfuerzos. Entonces, fíjense, ¿qué varía este con lo que era la anterior estructura? Son todos los valores igual. Vas a tener tus esfuerzos de la bayoneta, se han olvidado de uno. ¿De cuál se han olvidado? Hilo de guardia. Del hilo de guardia. Ese valor no lo han colocado. Aquí voy a colocar mi esfuerzo de mi hilo de guardia. Entonces, todos estos valores que estoy colocando en este momento son todos los esfuerzos a los que va a ser sometido esta estructura. Ya no va a ser poste, estructura. Cuando yo hablo de dos postes, ya es estructura. Entonces, el cálculo es el mismo. Ustedes tienen que calcular de su esfuerzo
hilo de guardia, de su bayoneta, de sus conductores, de todos los valores, llega a ser lo mismo que has calculado hace un momento. ¿Cuál es el valor conyugante que te va a afectar en tu cálculo que tú estás haciendo? ¿Cuál creen que va a ser? Directamente cuando ustedes calculen momentos. ¿Por qué serían momentos? Por la altura. Fíjense acá. A ver, ¿dónde está acá? Para mi cálculo de conductor de mi hilo de guardia es una altura. Para mi bayoneta es otra altura. Para mis conductores, ¿cambia o no cambia? ¿Qué dicen? La altura. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cambia o no cambia mi altura? En los conductores en este caso no cambiaría, sería todos iguales, porque son Digo, está bien. Lo que dice el compañero tiene una verdadera razón. Entonces, fíjense, en su altura R, en su altura S, ni en su altura T, no va a cambiar ¿qué? No va a cambiar ni tu conductor la altura, ni tampoco va a cambiar tu altura de tu aislador. Entonces, esos valores no va a cambiar tampoco. Los esfuerzos tampoco no van a cambiar. ¿Qué es lo que tendríamos que adjuntar o aumentar a lo que estamos queriendo llevar? Va a cambiar primeramente ¿qué? Directamente va a cambiar la sumatoria de momentos. Ya no vas a tener 9 momentos, va a aumentar porque tienes más postes, tienes más complementos que tú estás queriendo utilizar o estás queriendo manejar. Entonces, una vez, un punto es ese. En este punto de acá, fíjense, tampoco no estamos considerando la parte de lo que llegaría a ser un neutro. Entonces, también, tal vez en un trabajo práctico o en el examen, yo les puedo introducir un neutro, que puede ir en la parte de la cruceta, como también yo lo puedo introducir debajo de las líneas. Entonces, ese valor también se considera y el cálculo es el mismo. Si yo quiero calcular un esfuerzo de un neutro, llega a ser lo mismo. De igual manera, tendré que calcular lo que llegaría a ser mi valor, ¿qué se llamaría este? Mi valor de mi altura. Para mi momento también va a variar mi altura solamente para que yo pueda calcular el tipo de esfuerzo que yo vaya a implementar o yo vaya a manejar. Entonces, todo es lo mismo, solamente cambia la parte de sus momentos, sumas todos tus momentos y aplicas esta fórmula que estás aplicando en este momento. Acá vas a calcular tu esfuerzo total de tu estructura, primeramente. Una vez que calcules ese, vas a parte de abajo, total, el esfuerzo total de cada poste, con la parte que has calculado de tu estructura, lo tienes que dividir por los números de poste, porque para cada poste es lo que hay que comprar. Y no vamos a ir a un lugar o una ferretería que te vendan ya todo armado, que me vendan esta estructura directamente para que yo vaya y lo plante. No hay eso. Entonces, solamente tengo que comprar los postes, esa es la estructura que estamos hablando en este momento. Solamente eso es lo que tengo que utilizar o tengo que manejar. Y sobre eso es solamente el cálculo mecánico de estructuras. Con eso se calculan los valores que estábamos viendo. No sé si tienen alguna otra duda o consulta más antes de hacer un ejercicio. Ya, entonces ahorita vamos a calcular o vamos a utilizar lo que llegaría a ser ya la aplicación que tendríamos que manejar para hacer mi cálculo mecánico de mi estructura. Aquí le ponemos aplicación. Voy a hacer más o menos un ejercicio porque ya estamos en 1 hora y casi 10 minutos. Y yo le calculo una media hora más que vamos a calcular todo esto para que no sea cargoso. Entonces, directamente solamente cálculo mecánico de estructuras y lo que llegaría a ser la parte de estructuras, todo eso es lo que va a ingresar al tercer parcial de la materia de líneas de transmisión. Tanto de hacer cálculo de número de aisladores y lo que era distancia, tal vez lo podemos hacer para un día jueves o tal vez para algún otro día que podemos utilizarlo y sobre eso mismo explicarles cómo hacer el cálculo del mismo, para que ustedes sepan calcular cuánto es el valor del número de aisladores, cómo determino, dependiendo del nivel de tensión, qué tipo de valores voy a utilizar para mi número de aisladores o tal vez para mi distancia entre conductores. Entonces empezaremos con la parte de aplicación, el valor que yo voy a calcular o yo voy a manejar para mis diferentes tipos de valores. Entonces acá, ¿qué tengo que determinar o qué es lo que tendría que ver? Primeramente, tengo que determinar qué tipo de estructura es el que yo voy a utilizar o el que yo voy a ir manejando. Entonces, mi aplicación es la siguiente. Aquí voy a agarrar de igual manera un poste que estamos haciendo hace un momento. Esto lo vamos a poner de esta manera. Tengo esta mi estructura. Voy a tener el valor de aquí 1, aquí voy a tener 2, aquí voy a tener 3. Aquí voy a tener mis aisladores, aquí voy a tener mis aisladores,
Aquí voy a tener mis conductores de los tres lados. De igual manera acá voy a introducir lo que es la parte de mi bayoneta y con esto voy a introducir mi hilo de guardia. Aquí voy a considerar mi eje, mi hilo de guardia que voy a implementar para mi cálculo que voy a determinar. Aquí tengo mi fase R, mi fase S, mi fase T. Y sobre este valor es lo que yo tengo que determinar cuál es el valor que yo vaya a ir implementando o yo vaya manejando. ¿Cuáles son los datos que yo les voy a ir dando? Primeramente, aquí voy a anotar lo que sería el tipo de poste que les voy a indicar. En mi caso de mí, como ejemplo, voy a utilizar el tipo de poste que sea rectangular, como primer valor que voy a considerar, rectangular. Otro dato que quizás voy a considerar es la velocidad del viento. ¿Qué valor puedo considerar promedio que va a ser considerado el valor de la velocidad? Yo lo voy a colocar 130 kilómetros por hora. Después, ¿qué tipo de conductor les voy a dar? Como ejemplo, tipo de conductor, ¿cuál sería? Cosmos. Yo lo voy a poner así y ustedes tienen que sacar, según datos, qué valor corresponde o amerita la parte de los conductores. De igual manera, para la parte de aquí abajo, les voy a dar para la parte del hilo de guardia. ¿Cuál tipo de conductor les voy a dar? Como ejemplo, yo les puedo dar el Rose. Ustedes también tienen que buscar qué valores son para la parte de este tipo de conductor, que es Rose. Después, ¿qué más les puedo dar? Para la parte de lo que llegue a ser mi, no sé, en este caso no estoy implementando neutro. Puedo aumentarle, sí, pero a ver, lo dejaremos así. Van a ver que no afecta, otra vez podemos aumentarle para que aumente la parte de los esfuerzos. Pero en ese aspecto de aquí yo no lo voy a considerar. Para este ejemplo, si en su práctica les toque o en su examen les toque, es un esfuerzo más y es un momento más que ustedes tienen que calcular. Después, a ver, ¿qué más hacemos? Para la bayoneta, sí lo vamos a anotar. Para la bayoneta, aquí lo vamos a poner entre, a ver, acá está. Agarro este valor, voy a tener mi base por altura. Para mi base yo voy a considerar 0.35 metros y para mi altura de mi bayoneta voy a considerar para comprar de 0.5 o medio metro le colocaremos. El valor que voy a implementar para mi tipo de bayoneta. ¿Qué más necesito? Necesito mi número de aisladores. Voy a utilizar para este ejemplo, para una línea de 115, voy a poner que voy a utilizar 6 aisladores. Después, ¿qué más les voy a indicar que van a utilizar? Su poste. De su poste, esto se parte en dos. Aquí voy a necesitar su diámetro de base y otro su diámetro de punta. Son dos valores muy distintos. En el de base, ¿cuánto va a ser? Para mí va a ser 64 centímetros. Y para el otro caso que era de punta, lo voy a utilizar que sería de 38 centímetros, que son valores que vas a utilizar para hacer tu cálculo. Y ahora, el valor de mi factor de seguridad, que me da la fábrica, me da la empresa, o un valor dato que yo les voy a dar. Esto va a ser considerado sobre los 2.7, es un valor que no tiene unidades. Entonces, todas estas son las unidades que yo les voy a dar, que ustedes van a utilizar para sus diferentes tipos de cálculos. Primera recomendación, ¿qué les recomiendo como primer punto? Todos los valores que les acabo de dar en este momento, todo conviértanlo a metros. Y con eso empiecen a trabajar. Porque todo el cálculo que tienen que determinar está en metros. Sobre eso tienen que calcular y sobre eso tienen que obtener los diferentes valores que ustedes van a ir implementando para hacer sus cálculos respectivos. Entonces vengo acá, directamente tengo que buscar en tablas. Aquí equivale en la parte de Cosmos, no sé si Cosmos sería. Aquí voy a abrir paréntesis. ¿Qué valores voy a considerar o tengo que utilizar para mi conductor Cosmos? Voy a utilizar mi diámetro y ¿qué más voy a utilizar? Mi área. Esos dos valores yo necesito. ¿Cuánto es mi diámetro? ¿Cuánto es mi área? Mi diámetro, ¿cuánto va a ser? Va a ser 20.12 milímetros. ¿Y mi área cuánto va a ser? Mi área va a ser 242 milímetros cuadrados. Vengo más abajo. Para mi hilo de guardia. ¿Cuánto va a ser mi diámetro? ¿Cuánto va a ser mi altura? También hay que calcular los dos valores que acabo de indicar en este momento. ¿Cuánto sería mi diámetro? Yo voy a considerar sobre los 5.88 milímetros. ¿Y cuánto voy a considerar mi área? Sobre los 21.15 milímetros cuadrados. Esos son los valores que estoy obteniendo. En este caso no estoy utilizando neutro. Cabe aclarar que yo en la práctica o en el examen les voy a introducir la parte del neutro.
Entonces ese valor también es un valor calculable, un esfuerzo más que tienen que calcular y un momento más que tienen que calcular. Entonces hasta aquí estoy obteniendo los valores que voy a manejar o voy a utilizar y sobre esto ya empiezo a hacer todos los cálculos despectivos y empiezo a implementar todos los valores que voy a ir utilizando. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuál es el primer valor que tengo que calcular? ¿Qué me dice? Tengo que calcular primeramente mi esfuerzo volumétrico. Eso es lo primero que me tiene que calcular. Aquí voy a ponerle el PV. ¿A qué es igual a mi valor PV? 0.0045 multiplicado por la velocidad. ¿Cuánto es mi velocidad? Busco el valor de acá. ¿Dónde está? Mi velocidad, ¿a qué va a ser igual? 130. Valor 130 por. ¿Qué factor va a ser el que voy a utilizar en este caso? ¿Es rectangular o es circular? Eso también es dato. Aquí fíjense, es rectangular. No estoy poniendo el bien. Entonces, si yo digo que este es rectangular, vengo acá y directamente tengo que considerar el valor rectangular. Entonces, en este valor, ¿cuánto sería? Mi valor va a ser 1.6, porque estoy diciendo que este va a ser rectangular. Obteniendo mi respuesta de este valor que estoy calculando, ¿a qué va a ser igual? Mi esfuerzo volumétrico directamente va a ser igual a 121.7, ¿qué? Va a ser kilogramos, lo que estamos calculando hace un momento, dividido por el valor de los metros cuadrados. Ese es el valor que acabo de calcular desde este punto, desde este aspecto. Después, voy a la parte de abajo. Empiezo a calcular para cada tipo de esfuerzo que yo le voy a ir sometiendo. Primero, para mi esfuerzo del hilo de guardia, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que hemos dicho. El esfuerzo que tengo en la parte de arriba, que es el volumétrico, ¿a qué es igual? A 121.7 multiplicado por ¿qué? Va a ser multiplicado por mi diámetro por la altura. Entonces, fíjense, aquí ¿cuánto es mi diámetro? Hemos dicho de mi conductor de hilo de guardia, que es Rose. ¿Cuánto es? 5.88 milímetros y 21.15 milímetros cuadrados. Entonces acá tienen que calcular para su tipo de estructura que vayan a utilizar, el valor que vayan manejando. Yo directamente voy a considerar lo que va a ser en metros. Ustedes verifiquen y vean si el cálculo ha sido bien convertido o ha sido bien analizado. Aquí voy a tener que esto es 5.88 por 10 a la menos 3. Ya le he convertido en metros. ¿Y el otro cuánto era? Por el área. ¿Cuánto era mi área? Va a ser 21.15 por 10 a la menos 5. Ese es mi otro valor que estoy considerando que era en milímetros cuadrados. Ahora lo he convertido en metros cuadrados. Y con esto ya obtengo mi segundo valor. Ahora, ¿cuánto es igual mi esfuerzo de mi hilo de guardia? Si yo calculo todo este valor, según mi calculadora que yo tengo en este valor de acá, va a ser igual a 1.51 por 10 a menos 5 kilogramos fuerza. Es el primer valor que yo estoy calculando o el valor que voy a implementar para ver cuántos son los valores o los esfuerzos que yo voy a implementar o voy a manejar para cada tipo de estructura. Después, voy a la parte de aquí abajo. ¿Dónde está? Mi esfuerzo de conductor. Tengo que calcular mi esfuerzo de bayoneta. Voy a colocar de la punta de acá. ¿Y aquí es igual? Hemos dicho que era igual a mi esfuerzo de volumétrico. ¿Cuánto es ese valor? Es 121.7. Multiplicado por qué? Por 1.6. También es un valor dato. Paréntesis. Por su base, por su altura. Lo que acabamos de obtener o lo que acabamos de dar en este momento, fíjense, 0.35 metros, 0.5 metros. Entonces, esos valores son los valores que tenemos que colocar o considerar desde este punto de acá. Esto es 0.35 por el otro valor que era 0.5. Esos son los dos valores que estamos queriendo implementar. Y mi resultado final, ¿cuánto va a ser? Mi esfuerzo en la bayoneta. ¿A qué sería igual? Directamente, a ver, lo vamos a calcular este valor para que lo tengamos en cuenta. A ver, ¿dónde está? Aquí está mi calculadora.
lo vamos a calcular en este momento, era 121.7 multiplicado por 1.6 por, aquí voy a tener 0.35 por 0.5. ¿Cuánto obtengo de este valor? Directamente hay que considerar, ¿dónde está? A ver, el valor no es radian, a ver, en este punto de acá, me tiene que salir el valor, ¿dónde está? Me sale 3.42. Ese valor es el que voy a considerar, 3.42. Vengo al punto de acá, a ver un momentito. Vengo acá, le voy a poner 3.42 kilogramos fuerza. Ese valor que he calculado de mi bayoneta. Continuando, hay que seguir calculando todos los valores que van a ser intérpretes o van a ser utilizados sobre mi esfuerzo que yo vaya implementando. ¿Qué me estaría faltando? ¿Qué tipo de esfuerzo me estaría faltando? Voy a calcular de mis hilos de, perdón, de mi conductor y lo que sería mi aislador. Esos dos tipos de cálculos, el que vamos a determinar en este momento, para determinar cuánto es el valor de cada tipo de valores que vayamos considerando. Entonces, vamos a calcular para el primero. Vengo a la parte de aquí abajo, mi esfuerzo de mi aislador para la fase, para cualquier fase lo colocamos tal cual está este punto de acá. Aquí es igual, va a ser igual a mi esfuerzo volumétrico, que es 121.7 multiplicado por ¿qué? Por mi base por altura sobre 2. Eso es lo que me dice la fórmula. Entonces, aquí, ¿qué voy a considerar? Directamente voy a considerar la parte de mi aislador. Los valores que me he dado en este punto de acá, fíjense, donde me he considerado el punto de lo que era mi tipo de entonces, a ver, donde la parte de mis aisladores tenía que haberme dado valores, datos, sobre cuánto voy a considerar en la parte de sus valores. En este punto de acá, no lo estoy implementando, no lo estoy colocando, lo vamos a colocar en la parte de aquí abajo. O sea, aquí voy a colocar lo que serían mis aisladores, tal cual como lo estamos colocando. Aquí vamos a poner los dos valores, uno que es base y otro que va a ser altura. Un primero que lo voy a colocar sobre los 2.5 y otro que lo voy a considerar sobre los 3.5, pero estos dos para mí van a ser la parte de centímetros. Esto hay que cambiarlo directamente a lo que sería metros. Entonces este valor de acá lo vamos a cambiar y sería 2.5 por 10 a la menos 3, ya estoy convirtiéndolo en metros. Esto hay que multiplicarlo por 3.5 multiplicado por 10 a la menos 3, todo esto dividido entre 2, esto cerramos paréntesis, por, aquí igual tengo la parte del área. ¿Qué me está faltando? Me está faltando por la parte de lo que sería el número de aisladores. ¿Cuántos son mi número de aisladores? Va a ser 6. Y con esto ya tendría los valores que voy a determinar. Sería igual que mi esfuerzo de mis aisladores sería igual. 121 tendría que multiplicarle todos estos valores que tengo, 121 por 7, y todo eso multiplicarlo directamente por el valor que estoy determinando. Entonces, voy a multiplicar en mi otro celular. No se me está saliendo en fracciones en este otro lado. Lo voy a corregir después. Entonces sería 121.7 multiplicado por 2.5 exponente a la menos 3. ¿Ya? Eso hay que multiplicarlo por 3.5 exponente a la menos 3. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por 6. ¿Cuánto sale el valor? Me está saliendo aquí en mi caso de mí. Me va a salir sobre los 0.0031 kilogramo fuerza. Entonces estoy sacando de cada valor que están implementando, tal vez están viendo a detalle cuáles afecta, cuáles no afecta, para que yo determine hacer el tipo de cálculo que yo lo vaya a implementar o yo lo vaya a manejar. Ahora, para mi esfuerzo que voy a implementar para la parte de mi conductor, de igual manera, calculo el valor. Sería igual a mi esfuerzo volumétrico, que es 121.7 multiplicado por el diámetro del conductor, que tenía calculado hace un momento, pero lo voy a convertir a metros, que este es igual a 0.02012, lo vamos a colocar, multiplicado por 2.42 por 10 a la menos 4. Una vez que obtengo este valor, calculando este valor, ¿a qué es igual? Mi parte de mi conductor, voy a obtener el valor, a ver un momentito, ¿dónde está? Acá está. Voy a obtener un valor directamente sobre los 5.0
92 por 10 a la menos 4. Es el valor que estoy considerando, se está manejando para utilizar. Esto va a ser igual a ¿qué? A kilogramo fuerza. Estoy obteniendo mi cuarto tipo de valor que voy a considerar, pero esto es más o menos para cada tipo de estructura que yo vaya a implementar o cada estructura que yo vaya manejando o vaya bien. Entonces, en este aspecto, como he comentado hace un momento, en los esfuerzos no cambian, aparte de lo que son tanto el esfuerzo del conductor como del aislador, porque solamente estoy viendo que para cada uno el aislador va a ser el mismo y el conductor también va a ser el mismo. Siempre y cuando yo no diga que algún aislador se cambie, en tal fase se cambie, entonces el cálculo sigue siendo lo mismo. Eso se considera y para los tres va a ser el mismo tipo de cálculo que tú vas a implementar y tú vas a ir manejando. Y para concluir, ¿qué me falta? Mi esfuerzo de mi poste. Mi esfuerzo de mi poste, ¿a qué es igual? Es igual a mi esfuerzo volumétrico, que es 121.7 multiplicado por, aquí vamos a poner entre paréntesis, mi diámetro de mi punta. ¿Cuánto era? 0.32 en metros más 0.64. Todo esto dividido entre 2 y esto multiplicado por la altura del poste. ¿Qué altura es? Toda la altura. No solamente es una altura pequeña o es una pequeña altura determinada. Un poste de media tensión o alta tensión se considera sobre los 12 metros. Entonces ese valor es el que vamos a aplicar para directamente hacer mi cálculo de mi esfuerzo de mi poste sobre la inercia de todos los componentes que yo estoy tratando de utilizar o estoy tratando de manejar. ¿A qué es igual esto? Va a ser igual a sobre los 700.992 ¿qué? Kilogramo fuerza. Entonces ese es el valor que ustedes van a considerar o es el valor que van a manejar para obtener el tipo de esfuerzo que ustedes van a implementar o ustedes lo van a ir manejando. Entonces yo ya tengo todos mis esfuerzos calculados, tanto de mis conductores, aisladores, de mi poste, de mi bayoneta, de mi aislador. ¿Qué me está faltando? Calcular directamente mis momentos, los valores que yo voy a implementar para cada tipo de esfuerzo que yo vaya implementando, lo vaya manejando. Entonces, aquí vamos a considerar hasta acá, ya tengo mis esfuerzos de cada momento que he calculado. Ahora necesito mis momentos, así como lo estoy anotando, voy a necesitar mi cálculo de mis momentos. ¿A qué es igual mis cálculos de mi momento? Mi momento hemos dicho que es igual a ¿qué? Al esfuerzo que he calculado arriba por el brazo, que sería mi altura. Entonces, mi primer tipo de momento que voy a calcular para lo que sería mi parte de mi conductor, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el valor? Sería directamente mi CG. ¿A qué es igual? Va a ser igual a mi cálculo anterior que tenía. ¿Cuánto era? Vamos a buscar. ¿Dónde se encuentra mi cálculo del conductor, de mi hilo de guardia, perdón? Mi valor es 1.51 por 10 a la menos 5. Ese valor lo vamos a considerar 1.51 por 10 a la menos 5 multiplicado por ¿qué? Va a ser multiplicado por mi altura. ¿Qué altura es el que yo tengo que considerar o es la altura que yo tengo que ver? En acá. No es esto. Acá. ¿No está? Acá está. ¿Qué altura es el que tengo que considerar acá? Jóvenes. ¿Qué altura ya tendría que aplicarlo acá para ver si estoy en lo correcto o no? Directamente solamente van a considerar ¿qué? Van a considerar la altura del poste visto. Si yo digo que mi poste es de 12 metros, ¿cuánto es la altura vista de mi poste? Va a ser, directamente agarren en sus calculadores. 12 metros, multiplíquenlo por 5 sextos. ¿Cuánto es? Yo aquí acabo de calcular cuánto es 10. Pero ese valor 10, ¿hasta dónde llega? Solamente llega hasta el poste. ¿Qué me está pidiendo? Hasta mi hilo de guardia. Tengo que sumarle ¿qué? Mi altura de mi bayoneta. ¿Cuál es la altura de mi bayoneta? 0.5 metros. Entonces, ¿cuánto va a ser mi altura total de mi momento? Va a ser sobre los 10.5. De ahí sale este valor. Estoy considerando la altura de mi hilo de guardia. Fíjense en el punto de acá. Es mis 5 sextos de mi poste, de la altura de mi poste hasta acá, donde estoy rayando. Hasta acá es 5 sextos. De acá, para la parte de arriba, se considera la altura de mi bayoneta. Y con esto ya estoy implementando
toda la altura que va a tener hasta llegar a mi conductor de hilo de guardia. Eso es lo que se está indicando en este punto de acá. Y es la suma de mi 5/6 de mi altura de mi poste más la altura de mi bayoneta. 10 más 0.5 es 10.5. Ese es el valor que estoy considerando. ¿Esto aquí es igual? Directamente, si yo multiplico, va a ser igual a 1.58 por 10 a la menos 4. Después, ¿qué más vamos a considerar? Directamente el esfuerzo que vamos a considerar para mi bayoneta, que es el mismo valor o el mismo cálculo que yo tengo que designar. Entonces aquí tengo de mi bayoneta. Aquí es igual. Va a ser igual a mi esfuerzo de mi bayoneta. Busco cuánto es mi esfuerzo de mi bayoneta. A ver, mi esfuerzo cuánto es, va a ser 3.42. Ese valor copio. 3.42. 3.42 multiplicado por la altura. ¿A qué altura se encuentra mi bayoneta? Se va a encontrar 5/6 sobre la altura del poste. Hasta donde está acá es mi altura de mi bayoneta. De aquí para arriba ya es la altura directamente de mi hilo de guardia. Entonces solamente tengo que considerar los 5/6 del poste. ¿Cuánto es eso? 10. ¿A cuánto es igual todo este valor que acabamos de calcular? Solamente hay que aumentar un 0, esto va a ser 34.2 y las unidades, esta parte no las he indicado. ¿Qué unidades manejan la parte de los momentos? El momento va a manejar la parte de kilogramos fuerza por metro. Para todos va a ser esa unidad. Kilogramo fuerza por metro. Ese es el valor que tiene que ser considerado sobre los esfuerzos de los momentos que ustedes vayan a implementar. Ahora aquí lo que ya es un poco estresante de hacer o realizar, es que cada tipo de momento que tiene tanto mi aislador como lo que llegue a ser mi conductor, vaya cambiando. Cambia latentemente uno de otro dependiendo dónde tú lo hayas manipulado, dónde lo vas a medir la parte de su altura. Entonces, de ahí más o menos ya empieza a cambiar el cálculo para cada tipo de valor que tú vayas implementando. Entonces, vamos calculando primero por lo que sería mi fase T. Aquí lo voy a colocar para mi fase T. Aquí va a ser igual. Momento del aislador, de lo que sería mi fase T. Igual. Aquí es igual. Va a ser igual a mi esfuerzo que tengo de mi conductor. ¿Cuánto es mi esfuerzo de mi conductor? 5.92 por 10 a la menos 4. Ese valor vamos a considerar acá. 5.92 por 10 a la menos 4, multiplicado por ¿qué? Por su altura. ¿Qué altura se va a considerar para el punto de acá, para mi valor que voy a tener de mi punto T? Entonces, dependiendo al tipo de estructura o al tipo de tiempo que tú vayas a implementar, desde ahí más o menos ya va cambiando los diferentes tipos de alturas. Como han visto en este aspecto, yo les puedo dar o es dato ese valor, porque si ustedes miran en este momento, tal cual como les estoy indicando, no tienen ni las alturas ni de la fase T, ni de la fase S, ni de la fase R. No tienen ningún tipo de altura, entonces yo les voy a considerar directamente la altura que tiene que tener cada uno, dependiendo qué vayan a implementar o qué vayan a manejar. En este caso yo voy a implementar las alturas de mis aisladores. Para este primero, este va a ser 1, el otro está más alto, este va a ser 2, y este otro de acá va a ser 3. Son 3 tipos de alturas que ustedes van a determinar o van a ser manejadas. Uno puedo ponerle 5 como ejemplo, otro le puedo poner 7, y otro quizás le puedo poner, no sé, un valor de 8 metros, tal vez, puede ser de ese valor. Sobre esos 3 valores, yo ya puedo considerar, para mi fase T, ¿cuánto va a ser? Directamente 5. Ese es el valor que vamos a considerar. Acá está. Sobre el valor de 5 es el valor que yo voy a considerar para obtener sobre el valor que yo vaya manejando. Sería 5.92, vamos a ponerlo en la calculadora. Ustedes también traten de colocar en su calculadora. 5.92 por 10 a la menos 4 multiplicado por 5. Me sale directamente en mi momento 0.00296. Ese es mi primer cálculo que estoy obteniendo. Después, para el segundo se repite lo mismo. Para mi aislador de la fase, este es T, esto es S, y este otro va a ser para mi aislador R. Entonces, fíjense en este punto de acá, esto repite, solamente me cambia ¿qué? Las alturas. Me va a cambiar las alturas de acá que tengo para que es de 7 y otro que es altura de 8. Pero mis esfuerzos se siguen manteniendo
como en la parte de arriba lo tengo. Entonces directamente aquí va a cambiar ¿qué? 7 y este otro lado va a cambiar 8. Y esos dos valores son los que van a ir cambiando para mis esfuerzos. Entonces vengo calculando, solamente tengo que borrar mi altura, aquí le voy a poner 7, que sería 0.0041. Y si esto lo borro y lo coloco 8, me va a salir directamente 0.0047. Entonces, fíjense los valores que yo vaya a utilizar o sobre lo que yo vaya manejando. Y he calculado mis tres momentos de mis aisladores. Para mi momento T, S y mi momento es R. Ahora lo mismo tengo que hacer para mis momentos de mis conductores. Conductores. Esto va a ser para mi fase T, para mi fase este y este para mi fase R. Llega a ser lo mismo. Busco mi esfuerzo de mis conductores. Voy al punto de acá donde se encuentra mi esfuerzo de mis conductores. Voy a buscar. Acá está. Me sale 5.92 por 10 a la 4. Entonces, a ver un momentito. El primer valor que hemos considerado, ese de acá no es para el punto de acá. ¿Dónde está? Esto es para mis conductores. En el otro lado era para mis aisladores. Es el otro valor. Este punto de acá que se lo podemos cambiar. Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar y esto lo vamos a borrar. Entonces no he calculado para mis aisladores, he calculado para mis conductores. Aquí es para mi aislador, perdón, para mi conductor, para mi conductor, para mi conductor, para mi conductor. Ahora aquí vamos a cambiar para la parte de mis aisladores. Esto lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Aquí tengo mi valor, aislador, aislador, aislador. Si ustedes se fijan, el cálculo de los aisladores ya tenemos. En la parte de aquí arriba hemos calculado. ¿Cuánto me sale? 0,00319. Voy a colocar eso. 0,00319. Ese va a ser mi esfuerzo del primero. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual. ¿Qué es lo que varía? Solamente va a variar mis alturas. Para este caso, para este ejemplo de acá, o para los ejemplos que vengan consiguientemente a esto, van a notar que la altura que les voy a considerar o les voy a colocar de sus 5, 7, otro metros, es solamente para lo que es mi aislador. Para mi conductor, ¿qué pasa? Mi conductor se encuentra arriba o abajo de mi aislador. Siempre se va a encontrar abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De mi aislador, tengo que restarle ¿qué? Mi diámetro. Mi diámetro y mi diámetro de cada valor que yo vaya consiguiendo. Y es un valor, no es tan despreciable que digamos, pero es un valor que se aproxima a lo que tendría que ir manejando. ¿Qué tendría que hacer en ese aspecto? Solamente agarrar el valor que tengo acá. ¿Cuántos serían los valores acá? Uno es 5, otro es 7, otro es 8. Menos, ¿qué? Directamente voy y busco mi diámetro que tiene mi conductor. En este punto de acá voy a buscar dónde se encuentra mi tabla de acá. Voy a buscar dónde está. Aquí está mi conductor, es Cosmos. Mi diámetro, ¿cuánto es? Ser 20.12 milímetros. Si esto lo quiero convertir a metros, ¿a qué sería igual? Aquí lo vamos a indicar en este momento. A ver, vamos a buscar en el momento del punto de acá que se considera que es de mi conductor. Bayoneta, aislador, de mi conductor, está bien. De ese valor, ¿cuánto sería? Del punto de acá sería, tengo el valor de acá, sería directamente, el diámetro sería 6. Directamente el valor que vayamos a implementar o se vaya a manejar directamente, como estoy hablando de aisladores, y no así de la parte de los conductores, este se va a mantener en 5. En la parte de arriba es donde tiene que ver modificado directamente los valores que yo vaya haciendo. Pero en este ejemplo van a ver que no varía mucho. Lo mantendremos sobre 5, 7 y 8 para sus ejercicios para que no se compliquen mucho. ¿Cuántos son los valores que voy a obtener de cada tipo de valor que voy a calcular en este momento? Sería 0.00319 multiplicado por 5. Esto me sale 0.01595. Si esto lo borro y lo coloco 7, me sale 0.02233. Y el tercero para 8 metros lo voy a considerar sobre los 0.0255. Esos son los tres valores que estoy obteniendo sobre lo que llegaría a ser mis momentos de los aisladores en la fase T, en la fase S y en la fase R. ¿Qué me estaría faltando para concluir todos los cálculos que estoy determinando en este momento y sobre qué es lo que más o menos ya tendría que estar haciendo antes de hacer mi sumatorio? ¿Cuál más me falta calcular? ¿Alguien se da cuenta? ¿O todo ya calculado?
Me estaría faltando calcular el momento que tiene que tener la parte de mi poste. Ese valor es lo que me está faltando. Vengo a la parte de aquí abajo, va a ser mi momento que va a tener en el poste, va a ser igual. Acá es igual mi momento de mi poste, es el valor que acabo de calcular sobre los 700.992 y ahora me está preguntando que tengo que multiplicarlo por la altura vista. ¿Cuál es la altura vista? Directamente va a ser ¿cuánto? 10 dividido entre 3. Es el valor que te está indicando. Si esto yo lo calculo y lo tengo, ¿qué valor voy a obtener de todo esto que estoy calculando? Va a ser igual a ¿qué? A 2336.64 kilogramos fuerza por metro, porque estamos aumentando la distancia o la altura sobre lo que estamos queriendo determinar. Entonces, con este valor de acá, de mi último valor que tiene de mi momento de mi poste, ya con esto yo ya tengo todos los cálculos de mis postes que debería de utilizar. Tendría que implementar directamente la sumatoria de mis momentos. Si yo agarro con color rojo, ¿cuáles tengo que sumar? Voy a sumar esto, voy a sumar esto, voy a sumar esto, voy a sumar esto, más arriba subo, voy a sumar esto, este valor de acá, también voy a sumar este valor de aquí, todo lo que digan sus resultados de momento, aquí es, ¿cuántos momentos son los que tengo que sumar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como anteriormente hemos indicado que eran sobre los 9 que tenemos que calcular. Solamente agarramos y nos ponemos a sumar. El primero más 0.0255 más, el otro es 0.0223 más, el otro valor que tengo que es 0. ¿Cuánto sería? 0. ¿Dónde estamos? 0.0223, 0.15, estamos bien, 95 más el otro valor 0.0047 más el otro valor que es 0.0041 más 0.00246 más el otro valor que era 34.2 más 1.58 exponente a la menos 4. ¿Cuál es el valor que me resulta de todo lo que acabo de calcular en este momento? Me va a obtener sobre los 2.370,91 valor que estoy obteniendo que es kilogramo fuerza por metro. Ese es el valor que estoy calculando de la sumatoria de mis momentos. Ahora aquí es donde tengo que aplicar la fórmula que hemos aprendido o indicado hace un momento. Mi esfuerzo total de la estructura, lo voy a colocar así, mi F de mi T de mi E, que es mi esfuerzo total de mi estructura, que es igual a mi sumatoria de momentos, que sería 23, vamos a colocar 2370.91 multiplicado por mi esfuerzo que estoy implementando o mi factor de seguridad, que era 2.7 valor dato. Todo esto dividido entre, ¿qué valor sería? Solamente tengo que colocar la altura de mi poste visto. ¿Cuánto es la altura de mi poste visto? 5/6 de la altura de mi valor visto, que eso es 10. Y con esto ya tendría el valor calculado y sobre eso tendría que calcular cuánto me sale mi esfuerzo total de toda mi estructura que estoy queriendo implementar. Voy a ponerlo de igual manera, pongo el valor multiplicado por 2.7 dividido entre 10. ¿Cuánto voy a obtener? Voy a obtener el valor de 640.147. Ese valor va a ser kilogramo fuerza y ese es el valor de mi respuesta de mi estructura. Después, ¿qué es lo que tengo que implementar? Directamente tengo que implementar mi otra fórmula que decía mi esfuerzo total de mi poste. Aquí es igual a mi esfuerzo total de mi estructura dividido entre ¿qué? Entre el número de postes. ¿Cuántos postes estoy implementando en este mi cálculo que estoy determinando? 1. 1. Entonces, si esto lo divido entre 1, sigue siendo 1. Entonces, mi respuesta final, ¿cuál va a ser? 640,147 kilogramos fuerza. Y con esto ya estoy determinando qué valor es el que yo voy a implementar o qué valor yo necesito de esfuerzo para que yo pueda ponerle todos los componentes que acaban de ver en este momento. Para que lo pueda colocar, ¿qué? Pueda colocarle la parte de mis bayonetas, de mi conductor de hilo de guardia, puedo poner mis conductores, mis aisladores, de igual manera la inercia que va a ser de mi poste me soporte. Desde 140 para arriba me sirve,
Entonces, sobre eso es más o menos lo que ustedes tienen que calcular, dependiendo esas fórmulas que hemos ido implementando uno por uno. Como han visto, es más de razonamiento, es más de ver cuántos esfuerzos tengo dependiendo de la estructura que yo voy a tener. Una vez que calcule mi esfuerzo total de toda mi estructura, solamente tengo que dividir para mi poste cuántos postes son y directamente con eso ya puedo implementar o llevar al fabricante para ver si tienen de esa característica o me lo tienen que fabricar. También me lo pueden fabricar uno extra o uno de mayor valor o de mayor valor o de mayor especialidad que yo requiera del tipo de poste. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda de este ejercicio que les estoy indicando. Algo que no se haya entendido de los cálculos. Ya, entonces, de todas formas, yo les voy a pedir que se hagan grupos. Máximo, yo le calculo esta vez de unas 3, 4 personas. Trabajen todos, hagan sus cálculos cada uno, porque esto entra al examen. Yo les voy a dar para que practiquen. Les voy a dar como esto de acá. ¿Dónde está? A ver, como acá. Les voy a dar de 2 estructuras, les voy a dar de 3 estructuras. Y ya les he comentado, la lógica es la misma. Si yo les doy de 2 o de 3, los esfuerzos siguen siendo lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Los momentos y el número de esfuerzo total del poste que yo requiero para hacer mi cálculo. Entonces, si yo determino o veo desde ese punto qué es lo que yo requiero, qué es lo que yo necesito, entonces el tipo de esfuerzo de poste también estás viendo que, dependiendo del tipo de estructura, eso también va a ser calculable, o sobre eso mismo tú vas a determinar qué tipo de valor es el que ustedes van a implementar para sus diferentes tipos de estructuras. Y si solamente necesito un poste, han visto, solamente hay que dividirlo por el número de postes que tiene mi estructura. Entonces practiquen, jóvenes. Tienen toda esta semana para poder practicar. Tienen hasta el próximo martes, que hay justamente su examen tercer parcial. La evaluación hemos indicado que es de forma virtual por el tema de feriado. Y lo que voy a considerar es directamente dar el examen. Yo creo que está bien dar el examen a las 7:30, así cosa de que ustedes también no les perjudiquen la parte de lo que sería la parte de su feriado, ¿no? Más que todo la parte de sus actividades diarias que tienen la fecha de Todos Santos. Entonces, eso se va a considerar y por eso el examen va a durar a las 7:30 y estimadamente puede durar hasta 1 hora y 20 minutos o similar a eso y hacer el cálculo de esta parte de acá y la parte teórica que también tiene un puntaje sobre 30% y un 70% es la parte práctica. Entonces, esta parte práctica, practiquen grupos de 3, 4 personas, les voy a colocar directamente los ejercicios y sobre eso ustedes van a ir desarrollando sus diferentes tipos de ejercicios que vayan practicando, vayan desarrollando. No sé si tienen alguna otra consulta más. Voy a parar la grabación. Parece que no hay ninguna otra consulta. Algo extra que quizás no se está entendiendo, algo que quieran aclarar. Ya, parece que no hay ninguna duda o consulta. Yo calculo que directamente las dudas y consultas van a venir directamente cuando se pongan a resolver el ejercicio que les voy a dar con los datos que les vaya dando, ¿no? Entonces, esa es la clase de hoy día que tenemos que haber dado o realizado. Entonces, sobre eso, directamente las dudas, consultas, lo espero, ¿no? En el transcurso de la semana, por WhatsApp o por el grupo también, me lo pueden consultar. Yo también se los voy a ir indicando, les voy a ir captando, ¿no? Entonces,